Hola, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy como siempre Fernando y esto es Píldoras del Conocimiento. Este es el episodio número 89 y hoy con todos nosotros para hablar de que la realidad no existe, o ahora veremos si existe o no existe, tenemos a un invitado que es Jaime Rodríguez de Santiago. Vamos a presentarle y que nos cuente un poquito qué hace, a qué se dedica, etcétera. Hola Jaime, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí. Hablábamos fuera de micro que encantado, pero con unas ojeras hasta el suelo porque he sido papá hace poco, pero eso me tiene doblemente encantado. O sea que muy bien, muy bien, muy bien. Y lo de las ojeras ya es casi marca de la casa, ¿no? Que te he escuchado alguna vez de que siempre vas arrastrando ahí cansancio y tal. No, claro, yo es que nací con ojeras. Lo bueno es que ahora tengo excusa con la niña. Claro. Eso sí. Preséntate un poco para quien no te conozca. ¿Qué haces? ¿Qué podcast llevas? Y etcétera. Pues a ver, yo incluso creo que lo hemos puesto así en el libro. Yo siempre digo que como los superhéroes y los artistas de cabaret tengo dos vidas. Una vida entre semana, donde soy directivo de empresas, distintas empresas de internet, actualmente en la antigua MyTaxi, que ahora se llama FreeNow, y antes en BlaBlaCar. Y los fines de semana tengo, como ya has dicho, un podcast que se llama Kaizen, que empezó, pues supongo que como el tuyo, como un pequeño hobby sin más pretensión que la de explorar mi propia curiosidad y aprender un poquito cada día, y que se me ha ido un poco de las manos y se ha convertido en un podcast bastante escuchado. Lleva ya 150 y tantos capítulos, he perdido la cuenta, y sigue siendo un hobby, pero ahora además es una responsabilidad bonita, pero una responsabilidad. Es tu segundo hijo, apostaría a decir, ¿a que sí? Sí, entre eso y el libro ya empezamos a ser familia numerosa, pero sí. No, y además tienes otro podcast también. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que eso es una gamberrada, porque tengo un segundo podcast que empezamos varios amigos y que ahora mismo estamos haciendo Javier González Recuenco, que habrá gente que le conozca pues, de Twitter, de Heavy Mental, que es otro podcast, etcétera, y Cristina Carrascosa, que es una abogada especialista en cripto, y yo, en el que, como digo, es una gamberrada porque básicamente no preparamos los temas. El día anterior o la misma mañana decimos de qué hablamos y ese día, pues, lo que haya pasado de actualidad o lo que nos apetezca y cuñadeamos sobre el tema. Pero la verdad es que lo pasamos muy bien, nos reímos mucho y de vez en cuando quiero pensar que alguna cosa interesante sale por ahí. Sí, es como una mastermind que tenéis interna para reflexionar de vuestras cosas, pero la hacéis un poco abierta por si a alguien le cae algo, ¿no? Por si alguien puede rascar algo. Sí, mastermind es una palabra muy bonita para lo que te decía, cuñadear en la barra del bar, pero sí. Sí, total. Las palabras en inglés, además, que siempre tenemos cómo abusar. Y de hecho, ¿jurarías? Permíteme a ver si es así. Y además, yo creo que tiras tú del carro realmente en los dos episodios. O en el tuyo, por supuesto, y en el otro diría que hasta lo editas tú, ¿puede ser? Sí. Básicamente, porque como tengo que esperar a que estos dos lo hagan, me puedo morir. No, lo que pasa es que yo la parte de edición y demás la tengo ya bastante industrializada, y en el caso de Nada que Ganar, además, como emitimos en directo, hacemos un streaming, es que casi todo es bastante automático. Sí que luego bajo el audio y lo intento limpiar un poco de ruido, pero en general da poco trabajo. Bueno, da poco trabajo, pero mínima una escucha entera te toca siempre, ¿no? Y me imagino, aunque lo hagas casi todo rápido. Nada que Ganar no está tan profesionalizado. Salvo que me haya quedado con la mosca detrás de la oreja de que ha habido algún fallo y tal. Vale. Va en bruto tal y como sale. Vale. Bueno, para decir simplemente a la audiencia que Jaime es la segunda vez que está ya por el podcast. Estuvo muy al principio del podcast, yo no sé, sería el episodio 20 y pico, juraría. Y estuvimos hablando de sesgos cognitivos, modelos mentales, y fijaros que precisamente es como casi la excusa para volver aquí en este segundo episodio, porque Jaime ha publicado un libro, La realidad no existe. Tengo que decir que es un libro, lo habréis visto a lo mejor por Twitter si le seguís, con la portada roja. Yo me lo he leído en escasos 2 días y medio. Tengo que decir que es un libro que me ha encantado, me ha gustado mucho, pero mucho, no lo digo por hacer la pelota porque está aquí Jaime delante. También quizás soy su buyer persona, su comprador ideal, porque es una persona que a mí me gustan mucho estos temas. Entonces, hay veces que cuando escuchas el contenido en audio en un podcast está bien porque puedes paralelizar otras cosas, pero leer a tu ritmo, pudiendo subrayar, creo que ayuda a conectar ideas. Y a mí particularmente, simplemente, aunque hubiera sido el mismo contenido que el podcast, que no es el caso, a mí particularmente me aporta mucho valor para conectar ideas que yo también ando rumiando. Así que por ese lado, yo creo que ha quedado un libro fabuloso, la verdad.
Pues, ¿qué voy a decir? Muchísimas gracias. Es de las primeras reseñas que recibo, porque el libro salió hace muy poquito. Sí. Y estoy de acuerdo contigo. Creo que la experiencia es muy distinta de escuchar podcast a leer en libro. Y para mí mismo ha sido, la aproximación ha sido distinta, ¿no? Me ha permitido... hay cosas que han salido en el podcast, pero abordarlas de una manera distinta y sobre todo intentar hacer una cosa un poco más conectada y holística, ¿no? Intentar conectar los distintos temas alrededor de esta, ahora hablaremos un poco de qué va, ¿no? Pero alrededor de esta falsa certeza que tenemos en nuestra percepción de la realidad y de cómo entender mejor el mundo, ¿no? Entonces, mi experiencia ha sido muy interesante. Luego sí que, si quieres, tú también has escrito un libro, podemos comentar lo sacrificado que es a veces y no sé si siempre se disfruta del proceso. Pero espero que a la gente le guste, la verdad. Sí, pues precisamente hablando de esto, del disfrute del proceso, ¿no? Lo primero que me ha sorprendido, y porque yo también lo he vivido en carne propia, cuando tú estás haciendo varias cosas en paralelo, o sea, sacar podcast, no has parado de sacar podcast, no has pausado el podcast. Yo tuve que pausar el podcast 1 mes y medio, porque no me daba la vida a la exigencia que tenía el libro, más otras cosas que tenía profesionales. Tuve que pararlo. Tú no has parado el podcast, has sacado 2 episodios el día que lo has lanzado, has sido padre 5 semanas antes, o sea que... Claro, a mí lo primero que me ha sorprendido es la calidad brutal, así lo tengo que decir, la calidad brutal del libro, paralelizando tantas cosas en paralelo. O sea, me puedo esperar este libro de una persona que se ha tirado 2 años sabáticos escribiendo el libro, pero no de una persona que va a tantas cosas a la vez. O sea, que por ese lado, casi te diría... Voy a empezar con esta pregunta, aunque debería ser la segunda o la tercera, pero ¿has disfrutado o no el proceso de escritura? Y si tuvieras que volver a hacerlo, ¿cómo te gustaría en un escenario ideal? El escenario ideal sería muy distinto al cómo lo he hecho. Y eso no significa que no haya disfrutado. Lo he disfrutado muchos ratos, pero el problema es que es un libro que he escrito a empujones, porque a lo mejor o sea, mi objetivo era muy claro. Yo me levanto todos los días por la mañana y de 7:30 a 8:30 de la mañana escribo 1 horita todos los días. Ese era mi objetivo. Lo que pasa es que había meses que lo conseguía y luego 2 o 3 meses que no. Entonces, escribir a empujones es muy complicado porque luego te obligas a retomar el hilo y es duro, es muy duro a veces y relees y ya no te gusta cómo estaba escrito, etcétera. Entonces, ha sido duro. Claro, lo que pasa es que yo empecé a contar que estaba escribiendo un libro, pero no le di mucho bombo hasta que vi que aquello avanzaba. De hecho, retrasamos un par de veces la fecha de publicación esperada porque yo no llegaba. Pero sí, yo creo que si lo hiciera, intentaría abordarlo de una manera diferente. No sé si dejaría de hacer otras cosas, porque también es cierto que el libro, sin sacar tantas cosas del podcast, conecta mucho con los temas del podcast. Entonces, lo que investigaba por un lado me servía para el otro y viceversa. Claro. Pero sí que me gustaría hacerlo de una manera en la que al menos me pudiera garantizar la continuidad de no tener que parar 2 o 3 semanas o un mes porque tengo que viajar por trabajo o por lo que sea. Porque eso quizás ha sido lo más duro de escribirlo. Bueno, pero lo podemos conectar un poco con las leyes de Parkinson, ¿no? Cuando tienes una fecha, al final el trabajo se extiende hasta la fecha. Ya ves que tienes que cambiar la fecha, pero quizás si te hubieras dedicado 1 año o 2, lo que yo decía, 1 año o 2 dedicado exclusivamente a escribirlo, igual te hubieras acabado aburriendo del libro y hubieras consumido los 2 años igualmente, ¿eh? Es que no valgo para eso, además, yo creo. O sea, yo necesito hacer varias cosas diferentes a la vez porque si no, enseguida me aburro, como tú dices, no te voy a decir que me desmotive, pero lo hago con menos cariño. Sí. Y luego aparte hay otra cosa muy buena del libro, que claro, tú escuchas el podcast y algunos temas evidentemente te has apalancado en el propio proceso de guionización del podcast, pues igual que hice yo realmente. Al final tú tiras del hilo y luego cómo lo estructuras, cómo lo ordenas, etcétera, cómo haces ese curaje de contenido, pero oye, que está muy bien, que además lo tienes todo como muy referenciado con cosas cómicas tuyas, con vivencias personales y no solo con eso. Joder, con los artículos científicos, los tienes ahí en la nota al pie, muchos libros te lo ponen al final, que te da como pereza ir a buscarlo. A mí me ha gustado que lo tienes, las notas al pie ahí, para consultarlo yo mismo, ya algunas de las referencias que tú has puesto, por ejemplo, ahora entraremos después, pensamiento gris, etcétera, yo ya lo he usado en artículos científicos, o sea, y hace nada que me lo he leído, pero es que me ha parecido tan bueno que digo, es que va directo, o sea, me encanta. Qué guay. Pues eso, en realidad, aparte, mira, al final la serendipia y el azar tienen estas cosas, ¿no? Que las notas, o sea, que las referencias bibliográficas vayan como nota al pie, parte de mi propia inutilidad al no saber montar una bibliografía en Google Drive y separarla de las notas al pie. No fui capaz de hacerlo en Google Docs,
Entonces dije, va a haber notas al pie y bibliografía, pues va todo junto. Y al final pusimos todo junto, sin más. Pero Pues creo a mí me ha gustado, estoy de acuerdo me ha gustado. contigo, creo que funciona y yo agradezco cuando los libros lo hacen así. Sí, porque cuando van al final casi probablemente no vas, porque ya Pasas. es como una ruptura de patrón demasiado, Sí. demasiado grande. Y además, cuando son notas al pie te permite más jugar con el humor y hacer referencias más inmediatas. Sí, sí. Además, te tengo que confesar que a mí el humor que metes en el libro me parece más natural que en el podcast, porque queda como más fluido, ¿sabes? Como entrar, no sé, que me gusta mucho, me ha parecido interesante. Y antes de más detalles del libro, que ahora si quieres Sí. entramos, pero primero, Venga. para situar al lector, ¿qué va a encontrar el posible lector o el lector potencial en este libro? ¿Cuál sería como el mensaje que va a aportarle? Vale, yo creo que el mensaje en sí es sencillo y no es necesariamente novedoso, pero espero que la aproximación sí sea novedosa, porque el mensaje no deja de ser, oye, montamos nuestra opinión o nuestra forma de ver el mundo a partir de un montón de información que es muy imperfecta, y el problema es que vemos el mundo como, o percibimos o tratamos esa percepción, mejor dicho, como una certeza. Estamos muy seguros de lo que pensamos, de lo que vivimos, de la experiencia que tenemos, etcétera. Y a poco que rascas, te das cuenta de que esas certezas se construyen sobre cosas muy, muy, muy débiles, muy frágiles. Tienen pies de barro, ¿no? Entonces, la primera mitad del libro está dedicada a explorar las principales fragilidades que tenemos a la hora de construirnos nuestros modelos mentales del mundo. Y la segunda mitad está dedicada a una serie de formas de pensar que no son las únicas ni probablemente las definitivas, pero que nos pueden ayudar a dar respuesta a esa fragilidad, ¿no? A intentar entender el mundo, pues lo que dice el subtítulo del libro, ¿no? Cómo entender el mundo cuando entiendes que no entiendes nada, ¿no? Intentar entenderlo partiendo de tu conciencia de que, mis certezas lo mismo no son tan confiables como creía. Sí, sí. Y además lo hablábamos por privado porque lo primero que me sorprendió al empezar a leer el libro, bueno, al empezar y al continuar, es que realmente es difícil cuando tú te entra la motivación, oye, voy a ponerme a escribir un libro, empiezas a pensar, vale, pero ¿qué hago que no haya hecho ya otra gente? ¿Cómo lo puedo aportar? O sea, este proceso de encontrar la línea argumental, que realmente seguro que te pasa también cada vez que haces cada episodio de podcast, porque al final todos nos gusta como innovar, aportar valor. Entonces, este proceso de dar con la tecla me parece muy complicado. Y lo primero que me llamó la atención es lo acertado de la línea argumental que has hecho en el libro. Es decir, de cómo esta narrativa casa, desde cómo te voy contando, cómo percibe la realidad, hasta las herramientas que te doy al final, casan perfectamente, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Y no es como... Mi libro no era tan así, mi libro era más como bloques diferenciados y no había tanta línea argumental. Por eso me gusta más tu libro, cómo lo has sabido enfocar en esa construcción de línea argumental. ¿Cómo fue ese proceso de encontrar la línea argumental? ¿Fue un día de repente te levantas y digo, lo encontré? O no sé, hablando con amigos, hablando con editor, ¿cómo ha sido? Hay una mezcla de varias cosas. Bueno, lo primero, gracias por los piropos porque me alegro que te haya gustado. Pero hay una mezcla de varias cosas. La primera es... yo no sabía de qué quería escribir el libro. A mí me contactaron de la editorial, me dijeron, nos gustaría que escribieras un libro. Y dije, vale, pues vamos a pensar de qué. Y tenía por ahí como posible serie para el podcast dedicar 1 o 2 capítulos a esto que me había inventado yo, que se llamaba La realidad no existe. Entonces se lo dije y les encantó el título. Dijeron, de eso lo queremos. Digo, bueno, pues ahora vamos a ver qué contamos, ¿no? Entonces hice un primer índice de cosas que... Solo me había enfocado en la primera mitad del libro, ¿no? De cosas de por qué nuestra realidad no es como creemos que es, ¿no? Y claro, luego me pareció que se quedaba aquello, que se quedaba cojo, ¿no? Está muy bien, yo te planteo un montón de problemas por los que no entiendes el mundo, pero habrá que darte alguna respuesta, porque claro, si no, el libro se queda muy vacío. Entonces, lo de añadir formas de pensar fue más una colección de las cosas que yo mismo exploro para mí mismo, para intentar entender mejor el mundo. Entonces, eso fue fácil de incluir. Quizá volviendo al hilo narrativo, y en el fondo es muy friki, pero creo que lo que ha funcionado razonablemente bien, y tengo la rabia de no haberlo hecho más explícito con un gráfico o algo así en el libro, es la primera mitad está estructurada, inspirada en algo que tú vas a conocer bien, que es el modelo OSI de ISO. Es el modelo que se usa en
en informática y en telecomunicaciones, en el que hay distintos niveles que se dedican a distintas tareas, ¿no? Tienes la capa más física, que es la capa del cable, luego ya no me acuerdo, esto hace millones como sé de los de años. Teleco, ¿eh? Sí. Luego tienes la capa de transporte, la capa de mensaje, la capa de aplicación, etcétera, ¿no? Esto para los de teleco, informática, os sonará. Es lo de menos. Al final, lo que dije es cómo tenemos un montón de fragilidades y un montón de trampas a la hora de percibir la realidad, cómo las estructuro de una forma que tenga sentido, ¿no? Y dije, vale, pues voy a empezar desde lo más físico, que son nuestros sentidos, cómo funciona la propia física, cómo funciona el universo, cómo funciona el tiempo, hasta poco a poco ir ascendiendo hacia mayores grados de abstracción, acercándote después a la parte más psicológica e individual, ¿no? Nuestra propia psicología de cómo percibimos el mundo, cómo nos relacionamos con lo que nos pasa, etcétera. Y finalmente, la realidad compartida, ¿no? Eso que tiene más que ver con la sociología, con la cultura o incluso con la ciencia y los modelos que la ciencia nos da. Entonces, quizá el mayor mérito, si es que tiene alguno, creo que el mayor mérito que ha podido tener es encontrar esa estructura. Y en mi caso viene pues de haber estudiado esto hace más años de los que quiero pensar. Pero no tiene... Al final es darle vueltas a las cosas. Y volviendo a lo que tú decías antes, hablabas de cómo en los podcasts a todos nos gusta darle un giro, ¿no? A las cosas. Y creo que mi forma de hacerlo casa muy bien con el libro, porque mi forma de hacerlo es nunca hago un capítulo sobre un libro. Hago un capítulo, a lo mejor, en el que hablo de un libro, pero intento meter cosas de otros lados. Entonces, esto de hacer un mix and match, perdón por el anglicismo, esto de hacer mezclas, creo que encajaba muy bien con la naturaleza de este libro, que es como muy generalista. Y es muy ganador ese enfoque. Yo trato de hacerlo igual cuando doy clase, incluso en plan, voy a dar la materia, pero trato de conectarlo con otras cosas que sirvan para captar también el interés y que alguien tenga de qué tirar. O sea, que me parece muy inteligente. Y otra cosa que has dicho, claro, te contactó una editorial. Claro, ahí en ese momento, me imagino, porque a mí me pasó exactamente igual, me contactó una editorial y me lo estuve pensando y dije, qué narices, voy a hacerlo, pero yo por mi cuenta, autoeditado. ¿Cómo fue tu proceso? Me imagino que lo pensaste y por qué al final te decantaste por editorial y demás. Pues pasaron varias cosas. Me contactaron, ya me había contactado alguna editorial antes y alguna después y demás, pero simplemente coincidió con que la persona que me contactó, Mónica, a la que le mando un saludo desde aquí, me cayó muy bien y conectamos muy bien. Y ella además... Otros me habían contactado, pero realmente no escuchaban el podcast. Ella sí había escuchado el podcast, lo conocía, etcétera. Vino sin más pretensión que, oye, vamos a tomarnos un café y a ver cómo conectamos todo esto, ¿no? Entonces, eso ya funcionó. Y por otro lado, fue una decisión muy sencilla porque, claro, pensé en algún momento si autoeditarme, pero me di cuenta que no sabía ni por dónde empezar, ni tenía tiempo de ponerme a investigar. Y además, pensé que con una editorial de mi lado, cosas como todo el proceso de corrección, de marketing, etcétera. Si en el futuro quiero autoeditar, por lo menos ya aprendo de cómo se hace profesionalizado, ¿no? Y tradicionalmente. Obviamente todo tiene, por decirlo así, un precio, todo tiene un trade-off o una contraprestación, ¿no? Algo a lo que renunciamos. Pero para mí en aquel momento, encima, como no daba abasto, era la forma de dedicarme solo a escribir. Y para mí ha funcionado bien. Sí, sí. Además, a ver lo que dices tú, es un balance. Realmente autoeditándote al final puedes subcontratar todos los servicios y al final más o menos es como que tienes un poquito más de control de tu obra, pero bueno, tienes que contratar a los editores, los revisores, la gente de marketing o hacerlo tú en ciertas partes y las partes que haces tú pues igual quedan un poco peor. Y se nota, te lo decían por privado, que se nota que tu libro pues ha tenido una editorial muy buena, porque es que yo realmente no he encontrado ningún fallo. O sea, alguno me ha llegado ¿sí? ya. Te vi en Twitter, pero yo particularmente no he encontrado ningún fallo. O sea, ortográfico, nada. O sea, no... Alguna cosa habrá, pero oye, está muy bien, ¿eh? Sí, no, la verdad es que es una pasada cuando yo nunca había trabajado con un corrector, por ejemplo, ¿no? Y cuando me mandó el texto corregido, la cantidad de errores tontos que hacemos todos, por mucho que digas, joder, leo mucho, más o menos creo que sé escribir, la cantidad de errores ortográficos o de puntuación o de simplemente de cómo se usan los signos correctamente que ni eres consciente. Sí, el solo con acento, todo este tipo de cosas que dices, ¿qué hago, no hago? Etcétera. Y te quería preguntar sobre el estilo de escritura. ¿Lo has pensado mucho?
me refiero, siempre cuando empiezas a escribir un libro dices, oye, ¿cómo lo abordo? Más estilo escribiendo tipo copywriting, salvando las distancias, frases más cortitas, con intención de que tenga mucho ritmo, ser más provocativo menos, párrafos más largos menos. ¿Cómo has llegado tú al estilo que finalmente plasmas en el libro? Que creo que es una cosa un poco intermedio. Sí que, o sea, no tienes párrafos excesivamente cortos. O sea, lo haces como yo creo, como hablas. No sé cómo es. Cuéntanos. Sí, bastante parecido a como hablo, en el sentido de... No le di mucha vuelta, más que dije, oye, me voy a poner a escribir. Yo lo que acordé con mi editora es, voy a escribir 1 o 2 capítulos, te los mando y me dices cómo los ves de tono, qué cambiarías tú, porque al final ellos tienen mucha experiencia, ¿no? Claro. Hicimos eso. No me cambió demasiado en cuanto al tono, etcétera. Sí me dijo, por ejemplo, los 2 primeros, además, que son, porque son los que hablan más de temas un poco más de ciencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? De física, de biología, etcétera. Me dijo, oye, rebaja un poco el nivel, pues los había puesto un poquito más técnicos. Al final, yo estoy en una ingeniería y me siento más cómodo en esos ámbitos, ¿no? Y me dijo, rebaja un poquito el nivel porque esto es, en lo que nos tuvimos que alinear es para quién, cómo de amplio es este libro, ¿no? Claro. Cómo de amplio es la audiencia objetivo. Pero a partir de ahí, en términos de estilo, no cambiaron mucho las cosas. Sí que tuve que hacer un pequeño ajuste porque me he acostumbrado a escribir para leer, para el podcast. Entonces tuve que hacer un pequeño ajuste de no, oye, esto, aunque esto no es como si yo lo fuera a decir en alto, a lo mejor alguna frasecita sí que hay que cortar y tal. Pero salió bastante natural, la verdad. Me hace gracia porque, claro, cuando les estoy leyendo me estoy imaginándote escuchando tu voz del podcast, que creo que nos pasará a todos, ¿no? Entonces es como que te imaginas como el podcast mental al leer el propio libro. Y además, te tengo que decir otra cosa, bueno, te lo he dicho por privado, pero lo digo para que la gente, para que la audiencia lo sepa. Creo que has tenido un acierto muy, muy bueno, que es cada capítulo tratas... Primero, haces como un título de los tuyos, de estos que son tipo pareado o tipo... Sí. Que tipo lo dice misterioso, mucho... que no se sabe de qué va la cosa. Claro. Que le dice mucho el Mago Moore, que cuando pones títulos hay que hacerlos como divertidos, ¿no? Con rima, porque al final llama más la atención y eso lo has hecho. Y luego haces otra cosa muy buena que hace Mark Manson, por ejemplo, en sus libros, en el del sutil arte que todo te importa una mierda, y más libros que tienen. Empieza con una historia y dirías tú, joder, la historia, ¿para qué sirve la historia? Vete directamente a la chicha, pero me decías tú por privado. Es que la historia precisamente es lo que recuerdo cuando pasa el tiempo. Y totalmente, ¿eh? Totalmente. Al final, yo he intentado apoyarme en los libros que he visto que me gustan y que funcionan, ¿no? Pues, por ejemplo, en Range pasa algo, en Amplitud, que se lo llamado en castellano, pasa algo parecido, etcétera, ¿no? Y entonces he intentado aprender de ese tipo de libros y de cómo hacen los libros los americanos, que nos guste o no, funcionan y lo venden bien. Entonces dije, si yo estuviera allí, ¿cómo estructuraríamos este libro? Y he intentado seguir una estructura similar a esa, la verdad. Y además es que las historias, creo que como decías, juegan un papel fundamental. Yo mismo, cuando me leo ese tipo de libros, como decías tú ahora mismo, de lo que me acuerdo es de la historia, no me acuerdo de otra cosa. Obviamente la historia, corrijo, me acuerdo de lo demás, pero la historia es mi ancla a todo lo demás. Y es muchas veces además lo que me sale contar a otros. Si yo leo un libro y luego ponerme a contarle a otros, yo qué sé, el sistema 1 y el sistema 2 de Kahneman, movidas de esas, está bien, pero si tengo una historia que contar a la vez me es mucho más fácil. Entonces creo que es una forma también de hacer que los libros no solo sean algo que lees y que digieres, sino algo que puedes compartir después. Claro, y precisamente hablas también de cómo somos los ingenieros, los telecos, tal, a la hora de expresarnos, de comentar. Pero mira, te voy a decir una cosa, me da un poco de rabia o de coraje que mucha gente, incluso con formación muy avanzada, te hablo de profesores, catedráticos, etcétera, no se le ponga especialmente hincapié en formarse de estas cosas. Y es que es clave para todo. O sea, desde aquí digo que cualquier persona, incluso gente que dices tú, esto no me hace falta, que ya tengo mucha formación. No. Es un libro que te da una visión muy completa, un pensamiento holístico, como tú decías antes, que te ayuda para todo. O sea, que es algo como que, joder, que todo el mundo debería un poco formarte en esto porque es clave, ¿eh? Sí, y a ver, no voy a vender demasiado mi libro, pero sí un poquito. El libro está pensado de forma general para cualquier persona que sea curiosa, porque, y creo que lo digo en la introducción, para mí me gustaría que el libro se usara casi como una guía de viajes o un catálogo de madrigueras de conejo, ¿no? Cada capítulo es relativamente independiente de los demás y trata de un tema que si te interesa, como tú decías, a través de la bibliografía puedes profundizar un montón. Luego sí, de forma específica, creo que es útil para casi todo el mundo entender
las fragilidades que tenemos y sobre todo cómo se forman nuestras ideas sobre el mundo, que creo que es aplicable para todos, y dónde están nuestros puntos ciegos y en cierta medida cómo mejorar esos modelos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que eso ya le preocupa. Entonces, a cualquiera que le preocupe eso, el libro le va a gustar, pero en general creo que es un libro accesible para cualquiera que tenga cierta curiosidad sobre temas que pueden ser de biología o de sociología o de psicología, por ejemplo. Si quieres, por sumergirnos un poco en el contenido del libro y, o sea, menos forma, más fondo, más contenido, si te dijera, porque es una pregunta muy complicada y me dirías que para esto has escrito el libro entero, pero ¿por qué fallamos tanto en comprender la realidad? ¿Es posible fallar un poquito menos? Sí, yo creo que sí que es posible fallar un poquito menos. Lo primero que diría, porque es un disclaimer que creo que es importante hacer, es, fallamos más de lo que nos gustaría, pero nuestra percepción de la realidad es enormemente funcional. Si no, no habríamos llegado hasta aquí, no estaríamos tú y yo hablando a través de un ordenador y cosas de esas, ¿no? El ser humano está bastante bien adaptado a la realidad en la que ha vivido desde que nació el primer ser humano, ¿no? Esta evolución que hemos tenido nos ha llevado a estar bien adaptados. Ahora, mi mensaje es más, estamos bien adaptados para utilizar o movernos en la realidad percibiéndolo de una manera útil, lo cual no significa que sea fidedigna, lo cual no significa que sea precisa y lo cual no significa que tus certezas sean buenas. ¿Por qué fallamos tanto al comprender la realidad? Pues fallamos básicamente porque es una combinación de mala información con un procesamiento que no prioriza la precisión sobre la utilidad. Y me explico. ¿Por qué es mala información? Pues porque podemos tomar nuestros sentidos están limitados, no captamos todas las longitudes de onda que existen, por ejemplo, o todos los sonidos que pueden existir, ¿no? Entonces es información incompleta. También tenemos información incierta, ¿no? Vivimos en un mundo rodeado de incertidumbre, en el que además, por ejemplo, si estamos en un contexto social, no sabemos lo que piensan los de alrededor de verdad. Creemos que hay una corriente de opinión, pero tampoco sabemos lo que piensa exactamente todo el mundo, ni siquiera si esa opinión es correcta o no, ¿no? Pero nos anclamos en eso. Entonces, podemos ir investigando en esos distintos niveles que decíamos antes, ir tomando piezas de cada uno de esos niveles y al final nos vamos a encontrar que la información en la que nos basamos es como poco incompleta. O por poner otro ejemplo, al final asumimos cosas sobre el mundo basadas en nuestra experiencia. Nuestra experiencia es una parte minúscula de lo que sucede, es lo que nos sucede delante de los ojos cuando estamos despiertos, y es que encima de todo la interpretamos mal. Y ahí vamos a la segunda parte, ¿no? de la interpretación. O no, mejor dicho, no es que la interpretemos mal, pero la interpretamos de una forma en la que nuestro cerebro básicamente lo que busca es optimizar y conseguir la mayor utilidad con el menor gasto energético. Y aquí hay un montón de cosas escritas alrededor de sesgos cognitivos y demás, pero al final lo que importa es eso, mucho de esto tiene un origen evolutivo. Evolutivamente nos hemos acostumbrado a tomar decisiones en milésimas de segundos sin gastar mucha energía y, por ejemplo, a decidir si lo que tengo alrededor es una amenaza o no. Y eso estaba muy bien cuando nos movíamos en la selva, pero ahora en un mundo que ha cambiado tanto, a lo mejor estar constantemente evaluando si tu jefe es una amenaza, pues es una fuente de estrés, ¿no? Y sobre todo te distorsiona tu visión de la realidad. Entonces, básicamente hay un conjunto una combinación de información incompleta o imperfecta mezclada con un procesamiento que no busca necesariamente alcanzar la verdad, sino alcanzar la utilidad. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho, que la he puesto en el libro, que es de un tipo que se llama Hoffman, que él habla de que él habla más bien de la percepción sensorial y de la percepción física, ¿no? Pero yo creo que se puede extrapolar a todo, que él dice que lo que nosotros percibimos como la realidad es una interfaz, como es una interfaz el escritorio de tu ordenador, que ni es un escritorio, ni existen las carpetas, ni existen los ficheros. Es una abstracción que te permite manejar esos electrones que se están moviendo por los cables sin tener que entender que son electrones que se están moviendo por los cables. Y él dice, mira, nuestra forma de interpretar la realidad es lo mismo. La realidad es una cosa muy distinta que probablemente ni siquiera sepamos lo que es ni podamos percibirla, pero nuestro cerebro nos da una interfaz, nos da una forma de interpretarla que
simplifica toda esa complejidad y la hace abarcable. Y ese es el motivo por el que fallamos al comprender la realidad. Uniéndolo, y por no extenderme mucho con la segunda pregunta que hacías, ¿no? De si es posible mejorar, yo creo que sí, porque hay mecanismos con los que podemos intentar abordar algunas de esas limitaciones que tenemos. Hemos mencionado sesgos cognitivos, pero también la dificultad que tenemos simplemente para saber cuál es la realidad en un mundo en el que tenemos medios de comunicación absolutamente sesgados ideológicamente, ¿no? Pues existe el pensamiento crítico, ¿no? Yo hablo de varios tipos de pensamiento. El primero del que podemos hablar es del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay herramientas. ¿Va a ser alguna vez perfecta? No, nuestra percepción de la realidad no va a ser perfecta, va a ser muy funcional, y lo que podemos aspirar es a mejorarla si queremos, primero, tener la tranquilidad de que estamos esforzándonos en tener una mejor visión del mundo, y segundo, con suerte, para que en esa mejora las decisiones que tomemos en el largo plazo tiendan a ser mejores. Sí, sí. De todo esto que has dicho me quedo con muchas cosas. Hablas, claro, de la eficiencia energética y si lo piensas, lo que dice Daniela Mellows en los sistemas complejos, que es un sistema humano, el biológico, es un sistema complejo, no complicado, complejo, dice que lo más importante es el propósito del sistema complejo. Y tú mismo dices en el libro que el propósito nuestro interno de este sistema complejo es sobrevivir y reproducirnos. Claro, y ese sobrevivir y reproducirnos en segunda derivada es como ¿cómo lo hago de forma más eficiente para maximizar, de nuevo, pensamiento probabilístico y numérico, la probabilidad de sobrevivir y de reproducirte? Tal cual. Y a ver, toda la parte de pensamiento sistémico, que es de lo que estás hablando, ¿no? De sistemas complejos, al final, es apasionante, porque si lo piensas, de un propósito tan simple como ese, del de, oye, este sistema, su propósito es sobrevivir el suficiente tiempo como para reproducirse. Pues hombre, sí, cuando éramos hombres de las cavernas, el comportamiento emergente, el comportamiento que emerge de ese sistema es relativamente obvio. Si hay una amenaza, huyo, cazo, intento reproducirme con compañeros de apareamiento que pueda encontrar, etcétera, ¿no? Eso es muy sencillo. Pero ¿cómo llegamos de ahí a generar religiones, sociedades o Bitcoin? Es fascinante, ¿no? Porque todo eso son comportamientos emergentes de algo que originalmente tenía un propósito muy simple. Ojo, y lo dices tú en el libro, de puertas lógicas, de teoría booleana, acaba emergiendo comportamiento inteligente como reconocer el habla, como ChatGPT. Es una cosa increíble, ¿eh? Claro, por eso te digo. Y en el fondo, eso es la complejidad, ¿no? La complejidad es que te encuentras con sistemas en los que todo se conecta con todo, de tal manera que predecir lo que va a suceder ahí es, no quiero decir imposible, pero es realmente difícil. Lo mejor que puedes hacer son hipótesis y ver cuáles se cumplen y cuáles no, y en qué condiciones se cumplen y en cuáles no, porque en algunas van a dejar de cumplirse, ¿no? Entonces, en el libro doy unas pinceladas de pensamiento sistémico o de pensamiento o de complejidad, entre otras cosas porque yo no soy un experto, es un tema que me interesa, pero no soy un experto, pero creo que es una buena puerta de entrada para acercarse a ese tipo de cosas, porque la realidad es inherentemente compleja y encima lo es. Yo creo que el mundo en el que nos movemos es cada vez más complejo porque cada vez está más conectado. Total. Y aparte, ¿te sirve de alguna forma para... Joder, no sé si te pasa a ti, pero seguro que sí. Incluso para detectar información incorrecta o charlatanes incluso. Gente que se está aventurando a decir, no, estas profesiones van a desaparecer con la IA. Pero es que no sé, es lo que decías tú, es que es prácticamente impredecible. Es un sistema complejo. Hacer esa predicción a 3, 4, 5 años vista, si aciertas es casi como irte al casino. Lo veo hartamente improbable, ¿eh? Sí, y has mencionado mi palabra favorita, que es probable, ¿no? Porque otro de los pensamientos que yo sugiero en el libro es la parte más de pensamiento probabilístico, es decir, por resumirlo, ¿no? Todo lo que he dicho antes de todos los problemas que tenemos para percibir la realidad, para mí se manifiestan en 3 características de la realidad. 1, que es compleja; 2, que es incierta; y 3, que es impermanente, que está cambiando constantemente. Que en realidad están relacionadas entre ellas, pero bueno, está bien considerarlas por separado. Vale, pues si estoy en un mundo complejo, incierto e impermanente, no me vale mucho pensar que sé que va a suceder mañana. Me vale mucho más pensar que con bastante probabilidad creo que va a suceder esta opción. Y creo que ese ligero replanteamiento de la situación te permite abordar la vida de una manera en la que entiendes, por ejemplo, que una mala decisión puede tener buenos resultados o que una buena decisión puede tener malos resultados, y enfocarte en tomar buenas decisiones independientemente de los resultados que tengan, ¿no? Entonces, creo que al final son
un conjunto de, yo lo he llamado pensamientos, pero no dejan de ser de habilidades o de formas de pensar que nos permiten navegar un poco esas tres características tan retorcidas que tiene la realidad. Mire, me gustó mucho del libro, porque claro, tú titulas La realidad no existe, y hay en algún momento del libro que hablas de, esto de verdad es que como se suele decir, me explotó la cabeza, cuando claro, cómo percibimos la realidad, que igual estamos viviendo en multiversos paralelos, que cada acción que tomamos o que se toma segrega, ¿no?, el universo en dos universos contrafácticos. Es decir, es como que vives hipótesis paralelas, que al final es algo que no sabemos si está sucediendo o no, pero simplemente el hecho de pensar que esto pudiera ser así es como wow, ¿eh? El segundo capítulo se dedica un poco a la física, ¿no? Y aquí de hecho recuerdo que pedí en Twitter ayuda a ver si algún físico me echaba una mano para revisar que no dijera ninguna barbaridad, y afortunadamente así fue, ¿no? Y al final no dejo de buscar una colección de indicios de por qué nuestras certezas son frágiles, ¿no? Y una de ellas es esta, ¿no? Porque yo hablo mucho de las características que tiene nuestro universo, pero al final del capítulo digo, oye, ¿qué pasa si no es el único universo? Porque hay, desde tiempos inmemoriales, el ser humano se plantea si este universo es el único que hay, y luego la física nos ha ido llevando poco a poco hacia indicios de que pueden existir universos paralelos, ¿no? Y hay un montón de teorías. Yo hablo del multiverso como una forma de englobar todas esas teorías en las que al final no deja de ser un poco la idea que hemos visto en ciencia ficción muchas veces, ¿no? De que si alteras el pasado, quien haya visto Bola de Dragón, por ejemplo, se acordará de esto. Si alteras el pasado, de repente generas varias líneas paralelas en las que suceden cosas distintas, en las que cada personaje o cada uno de nosotros seguimos con nuestra vida, ¿no? Y al final, lo alucinante de eso, y lo que me contaba Fernando, que es el físico que revisó este texto, me decía, no, es que lo alucinante es que los universos no se desdoblan con cada decisión que tomamos, teóricamente, sino que se desdoblan a cada puñetero instante por el mero hecho de que una molécula interactúe o no con otra. Es decir, tendrías tal cantidad de infinitos universos paralelos en los que todas las posibilidades de todo lo que pudiera suceder, sucede. Lo que pasa es que solo vives una. Sí, y es alucinante, claro. Y muchas veces no te quieres meter en el libro, en el debate este típico de determinismo, ¿no? Que en el fondo que sería una madriguera de conejo enorme, que hablas ahí un poquito con esto de los universos, total. Y claro, ligado con esto... Dime, Jaime. Solo iba a añadir que claro, porque efectivamente, como dices, esto nos lleva directamente a, oye, ¿existe el libre albedrío o no existe el libre albedrío, no? Claro. Desde un punto de vista práctico, a mí me da bastante igual. Porque, y quizá no lo he dicho, pero creo que la única pieza que falta en este libro, y es deliberada, es la parte más filosófica. Porque he intentado que el libro se pegara al pragmatismo de lo que sabemos del mundo más, si no más tangible, al menos más comprobable, ¿no? Y al final el determinismo, exista o no el determinismo, me da igual, porque creo que todos vivimos nuestra vida como si existiera el libre albedrío. Como que tenemos que afrontar decisiones y esas decisiones tienen resultado, ¿no? Tienen consecuencias. Entonces, claro, que esa decisión la he tomado porque internamente hay determinado neurotransmisor que me ha llevado a hacer tal. Vale, maravilloso, pero yo no lo siento así. Entonces, como no lo siento así, prefiero no meterme en el debate. Sí. La gente de teoría del caos tiende a pensar más en el tema del libre albedrío. Incluso lo decía Manuel Solarjona en su libro. Dices que es un tema casi de precisión y de resolución. Necesitaría resolución infinita. O sea, tienes dos ecuaciones iguales. Simplemente si la haces de una forma de izquierda a derecha o derecha a izquierda, aun siendo conmutativa, depende de la resolución que elijas, de la precisión, te salen resultados incluso diametralmente diferentes en el largo plazo. O sea, es casi matemáticamente imposible que existiera el determinismo, pero bueno, sería como meternos, como dices tú, una madriguera que no veas, ¿eh? Claro, no, por eso la hemos dejado, creo que sabiamente de lado. Sí. Y relacionado con esto de física, hay otra cosa que me encantó de tu libro, que es, joder, lo vacío que está el universo hacia afuera y hacia adentro. O sea, es como cuando tú tocas una superficie, cuando yo te doy un abrazo, es como que están tocando mis electrones de la superficie con tus electrones de la superficie y se repelen. Es increíble, ¿eh? Está todo vacío. Mira, esto fue un apunte que me hizo Fernando García Quismondo, que es el físico que revisó el libro, este capítulo. Porque yo había escrito la primera parte, ¿no? De cómo de vacío está el universo en lo macro. Y la había escrito basándome en varias cosas distintas, pero principalmente en una descripción que hace David Deutsch en un libro que tiene, que es la búsqueda... ¿cómo se llama? El principio del infinito.
Que básicamente te explica que si empiezas a avanzar, a alejarte de la Tierra, poco a poco vas llegando a un lugar más típico del universo, porque la Tierra es un lugar atípico. Y la Tierra es un lugar atípico porque hay cosas, porque no está vacío, porque hay luz, porque no hace un frío del carajo, etcétera, ¿no? Y él te explica que llega un momento en el que cuando llegas a un lugar típico del infinito, del universo, básicamente lo que tienes es un enorme vacío en miles de sistemas o millones de sistemas solares de distancia en todas direcciones, ¿no? Entonces, la Tierra es un lugar muy, muy especial porque el universo está principalmente vacío, tiene un montón de vacío entre los elementos que contiene, ¿no? Pero él me dijo que a él, como físico, le parecía aún más alucinante que si nos vamos a lo microscópico, el espacio o proporcionalmente el vacío es incluso mayor cuando nos vamos a lo microscópico. El espacio que hay entre las partículas elementales de nuestro cuerpo o del universo en general es proporcionalmente muchísimo mayor que el que hay en el universo, que está todo muy, muy, muy vacío. Y ahí es donde me salió el chascarrillo ese que a él le hizo mucha gracia, que es que vivimos en un universo muy vacío a nivel macroscópico y microscópico, pero a ti te toca cada Navidad cenar con tu cuñado, que ya es mala suerte. Sí, lo pones en el libro, sí. Y fíjate, hay una cosa reflexionando sobre esto que me dijo una vez una amiga y me ha dado para pensar, no he investigado mucho sobre el tema, pero es cómo relacionaba el tema energético mental. O sea, es decir, cuando tú sabes lo del principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Cuando observas algo es como que afectas a la muestra, ¿no? A la posición. Sí. Y hay gente que lo usa, este principio de incertidumbre de Heisenberg, para hacer la conexión entre energía y materia. Yo ya digo que no tengo nada claro, no lo he investigado, pero me da ganas de tirar del hilo y más con todo esto que has contado de los universos paralelos y de todo el espacio que hay tanto hacia afuera como hacia adentro. Me parece fascinante. No me voy a meter demasiado en eso porque puedo decir alguna barbaridad. Mi conocimiento físico queda lejano. Pero si mal no recuerdo, al final, efectivamente, lo que da pie a la teoría de los multiversos no deja de ser lo que llaman el problema de la muestra de la mecánica cuántica. Y está muy relacionado con lo que acabas de decir, y es que en el momento en el que se toma una muestra, y no necesariamente eso significa una observación, sino lo que decíamos, ¿no? Que haya un fenómeno físico en el que interactúen dos partículas elementales, por ejemplo, se genera ese principio de incertidumbre. Hasta ahí lo que yo entiendo. Probablemente haya dicho 3 o 4 barbaridades que algún físico de verdad nos pueda corregir. Y a mí también, porque... Pero si no... le invitaremos a Píldoras del Conocimiento a Kaizen y lo corregiremos, pero por ahí vamos. Que nos lo explique bien, sí. Y luego hay otra idea que también, yo creo que la has tratado todo, de hecho, en algún episodio y un poquito por encima en el libro, es de cómo todo en general, todo el cuerpo humano y casi te diría, bueno, sin el casi, todo el planeta forma un todo, un sistema complejo, como todos somos parte de todo. Y decía, a mí me gusta mucho esta reflexión porque lo decía Marco Aurelio, que es lo que no beneficia a la colmena no puede beneficiar a la abeja. ¿Cómo es difícil tener salud personal por mucho que te esfuerces si vives en un mundo que no está saludable? ¿Por qué? Porque al final si el mar está contaminado, si el aire está contaminado, por mucho que tú te esfuerces, es complicado. Entonces, ¿cómo se realimenta todo? Y lo dices también en el libro, todos estos flujos que se conectan, ¿no? Los depósitos, que sería la salud global del mundo y del cuerpo propia, cómo va variando y cómo se conecta todo con todo. Sí, aunque haría un matiz, y no nos vamos a meter en demasiadas derivadas, ¿no? Pero creo que eso es un análisis muy antropocéntrico en el sentido de que pensamos que el sistema complejo que es la Tierra, su propósito es albergar al ser humano, ¿no? Y que si ese sistema, y que si no está sano, para el propósito de albergar al ser humano no funciona. Creo que aquí la complejidad va mucho más allá, ¿no? Creo que antes de ayer, vi una noticia que decía que se había descubierto material genético igual al que tenemos en los seres humanos, igual al ADN que hay en la Tierra, a una parte del ADN que hay en la Tierra, en un asteroide, ¿no? Y esto parecía indicar que parte del material genético con el que se inició la vida podría tener origen extraterrestre. Claro, al final creo que nosotros los seres humanos somos una propiedad emergente del sistema complejo que es el universo. Exacto. Y da la casualidad que aquí han interactuado partículas en un momento dado y ha surgido vida, y a partir de ahí, en esas interacciones, esa vida ha evolucionado hasta llegar a nosotros, ¿no? Pero sí, es que a mí me parece apasionante pensar no solo en la complejidad, sino en los sistemas complejos que se anidan dentro de cada otro sistema complejo, ¿no? Creo que el ejemplo más bonito que yo he visto, para quien no lo haya hecho nunca, invito a todo el mundo a buscar en YouTube
creo que se llaman, en castellano creo que se llama igual, musitaciones de los estorninos o bandadas de estorninos volando, que cualquiera que busque en YouTube eso se va a encontrar como masas de pájaros, cada pájaro comportándose individualmente de una manera, forman figuras en el cielo y cómo se mueven como un gran ente, ¿no? Cómo reaccionan a cosas que pasan. Por ejemplo, si se acerca un posible depredador, reaccionan todos a la vez y toma una forma determinada, ¿no? Eso es un sistema complejo, porque al final es cada pájaro interactuando con los de alrededor, de allí emerge el comportamiento de la bandada en general, ¿no? Pero es que si miramos cada pájaro individualmente, cada uno de ellos es un sistema complejo que está compuesto por sus propios sistemas, órganos internos, sus sistemas digestivos, etcétera, así bajando hasta el nivel de sus células, ¿no? Pero si vamos hacia arriba, lo que decías tú, ¿no? Esa bandada de estorninos forma parte de un ecosistema, ese ecosistema forma parte de un ecosistema mayor que puede ser el de esa región del mundo y así hasta llegar al planeta entero o al universo entero. O al infinito. Entonces, claro, efectivamente. Entonces, hay una anidación de sistemas complejos que me parece fascinante de imaginar, por lo menos. Sí, yo casi diría que va desde menos infinito hasta más infinito y al final donde empieza a acabar un sistema es casi lo decías tú en el libro, una categorización artificial, una ficción colectiva que nos inventamos para intentar explicarlo. De hecho, hay un ejemplo muy chulo siempre que se pone que es ¿cuánto mide la costa de Inglaterra? Es pues una cuestión de escala, si te vas acercando más te sale cada vez una cantidad mayor y según te alejas más, pues como que lo puedes medir y te sale una cantidad menor. Cuando al final haces zoom in, te vas acercando, es casi un fractal, que claro, dentro hay otro fractal, etcétera. Tienes las curvitas, ¿no? Las pequeñas curvitas, los pequeños entrantes, claro. Sí, es curioso, sí. Otra cosa, Jaime, me ha gustado mucho del libro que mezclas durante todo el libro todo el tema de sesgos cognitivos, falacias lógicas, paradojas. Paradojas son algo que parece cierto, pero luego que no lo es. Y es durante todo el libro, no es que lo hayas condensado en un capítulo, lo cual me ayuda a digerirlo y me gusta mucho. A mí todos estos temas me molan un montón. Y quiero profundizar en 3, 4 que yo no las tenía tan seguidas y creo que pueden resultar bastante interesantes. Tampoco por destripar todo el libro, que está todo lleno de cosas bastante curiosas. No sé si te acuerdas tú un poquito de lo que iba... Te digo algunas de ellas, ¿vale? Si no te acuerdas no pasa nada. A ver de cuáles me acuerdo, porque hace 4 meses que terminé el libro y algunas cosas se me ha podido olvidar. Seguro, a mí me pasa igual. Pues mira, me gustaba mucho. Bueno, te voy a empezar con la que creo que más recuerdas seguro, porque además hiciste un episodio hace muy poquito. Sí. El pensamiento de catedral. ¿De qué va esto del pensamiento de catedral? Que es algo que me parece muy curioso y muy interesante. El pensamiento catedral al final es una forma de hablar del pensamiento a largo plazo, ¿no? Y si pensamos por un segundo en lo que es una catedral, pues la podemos definir de un montón de maneras, ¿no? Como un templo. Yo os decía en aquel capítulo con cierta coña, pero es verdad que para la mayor parte de la gente realmente es un monumento al que vas, haces fotos que luego nunca vas a volver a ver, pero es lo que se han convertido las catedrales, ¿no? Para muchísima gente. Pero la catedral fue también en su día un gran proyecto, y fue un proyecto que significaba, para quienes lo empezaban, que no lo iban a ver terminado en sus vidas. Era un proyecto multigeneracional. Los que empezaban una catedral, no solo los que lo empezaban, sino muchas de las generaciones que la seguían, no lo veían terminado. Bueno, de hecho, en el presente tenemos el ejemplo de la Sagrada Familia, ¿no? Que yo creo que lo voy a ver terminado, pero muchas generaciones anteriores no lo han visto terminado, ¿no? Y es una metáfora que se usa cada vez más, o no sé cada vez más, pero yo me la encuentro cada vez más, para hablar de esa capacidad que parece que hemos perdido de hacer proyectos multigeneracionales o pensados en el largo plazo, ¿no? A mí como metáfora me gusta mucho, luego hay gente que da distintos motivos o distintas formas de intentar recuperarlo, pero que básicamente lo anclan en nuestro propio cambio en la relación que tenemos con el tiempo de nuestra vida. Porque lo que vienen a decir es, mira, esa gente de las catedrales era capaz de abordar este tipo de proyectos porque pensaban casi más en la vida después de la vida, o de la vida después de la muerte, que en la vida que viven aquí. Y nuestra sociedad, nuestra cultura ha evolucionado hacia un presentismo, hacia el vive el momento, que nos dificulta mucho hacer este tipo de proyectos. Por no entrar en temas muy evidentes que creo que conocemos todos, ¿no? Como la polarización política, etcétera, que encima son fricciones adicionales, ¿no? Entonces,
En aquel capítulo exploraba una serie de ideas que, si quieres, podemos entrar, pero también quizá no son de tanto interés, ¿no? Sobre cómo intentar recuperarlo. Porque al final, para mí lo interesante de todo esto es que nos empezamos a enfrentar a una serie de desafíos que difícilmente vamos a resolver en una generación. O sea, el cambio climático no creo que ojalá, pero no creo que lo resolvamos en una generación. La emergencia de las inteligencias artificiales y lo que puedan transformar, no sé hasta qué punto lo vamos a resolver en una generación, pero incluso aunque no sé si lo resolviéramos, pero lo gestionáramos, lo que está claro es que va a afectar a muchas generaciones que vengan después. Entonces, intentar recuperar de alguna manera esa mentalidad me parece fundamental. ¿Y no te parece, te lo digo porque además ahora que acabas de ser padre, ¿no crees que te entra como cierto pensamiento de catedral de legado precisamente ya al ser padre, como, oye, que ya es que me importa más allá de mi generación, de mi vida? Inevitablemente, pero yo creo que eso es cierto para todos los padres de las generaciones actuales, pero creo que el problema es que como sociedad hemos perdido esa capacidad. O no sé si la hemos perdido, pero desde luego tenemos dificultades importantes. Creo que el último gran proyecto catedral de este estilo fue el proyecto Apolo, que Estados Unidos, vale, no fue... Cuando se habla multigeneracional, me vale también que sea durante varios ciclos de gobierno distintos, ¿no? Yo me conformaría con que distintos gobiernos consecutivos tengan un mismo plan. Con eso me conformaría. Entonces, creo que hemos perdido... Al no plantearnos ese tipo de proyectos, en cierta medida, creo que a veces perdemos la posibilidad de pensar a lo grande, de hacer estos moonshots o loonshots que se suelen contar por ahí. ¿Cómo se llamaba el episodio que hiciste? Es que creo que es de mis favoritos de Kaizen. Hiciste un episodio que se llamaba, creo que fue final de temporada, un proyecto Apolo para... ¿Cómo era el título? Me pillas. Era algo así como un proyecto Apolo para el siglo XXI. Y era un poco que yo creo que por aquel entonces al menos creía, y lo sigo pensando, que el gran proyecto catedral que tenemos por delante es el cambio climático. Y es que, y ahí lo relacionaba con la aparente... Hay gente que dice que se está estancando el progreso científico y el progreso tecnológico, y que sin embargo durante la primera mitad, casi hasta los años 70 del siglo XX, sufrimos una aceleración brutal, en buena medida por dos cosas. Una, por las guerras mundiales, y dos, por el proyecto Apolo. Todo eso nos dio un salto hacia adelante, ¿no? Entonces, que creo que posiblemente parte de los saltos tecnológicos más relevantes que podemos dar vengan de afrontar un proyecto como el cambio climático. Pero tú mismo dices en el libro, que me pareció una reflexión súper interesante, de hecho se lo comentaba yo a un compañero de trabajo, si traes una persona de hace 200 años al presente, le explota la cabeza. Sin embargo, si imaginemos, de 1700 ya tendría que cogerlo, a lo mejor ya no los 200, sino 1000 años antes, y luego ya 16.000 años antes. Con lo cual se está acelerando cada vez el progreso. Se está acelerando, yo creo, que el cambio social y el cambio tecnológico. Lo que... y aquí, de nuevo, estoy un poquito fuera de mi círculo de conocimientos más sólidos, ¿no? Pero hay varios libros que, por ejemplo, hay uno que se llama, creo que no está traducido al castellano, que se llama Where is my flying car? ¿Dónde está mi coche volador? De un tipo que te habla demasiado de coches voladores, pero también habla de cómo, en cierta medida, los grandes saltos tecnológicos o científicos especialmente se han ralentizado, como si hubiésemos alcanzado ya todas esas manzanas que cuelgan bajo del árbol, ¿no? A cambio, lo que hemos ganado es una sociedad muchísimo más globalizada que creo que adopta tecnologías a una velocidad mucho mayor y por lo tanto provoca cambios sociales mucho más rápidamente. Pero cosas como avances en, yo qué sé, la teoría de la relatividad o todo lo que vino después no se han vuelto a repetir a la misma frecuencia a la que se han dado en otros ámbitos, ¿no? Y lo de, por rematar, lo de Where is my flying car es una referencia a una frase que... De Twitter, ¿no? De Facebook. Que dijo Aldrin, creo que fue Aldrin, casi seguro, que dijo, me prometieron coches voladores y tengo Facebook. Eso es. No es el mismo tipo de innovación, ¿no? Bueno, quizás hay un poco de cherry picking ahí, porque luego en el fondo, si lo piensas, sí que hay... Sí. Yo me dedico a robótica, no lo que haga yo, digo en general que cosas que están bastante bien. Lo que pasa es que, claro, lo que más repercuta al mundo quizás es eso, el Twitter, Facebook, etcétera. Pero evidentemente hay más cosas. Si quieres pasamos a otra que me gustó mucho. Venga. La espiral del silencio. ¿Qué es la espiral del silencio? La espiral del silencio
es un concepto con el que yo me encontré hace 1 año y medio, 2 años, y que me gustó mucho, que viene de una mujer que se llama Elizabeth Neumann, que fue considerada una socióloga bastante influyente, aunque al final se descubrió que su pasado era como poco cuestionable, porque ella era alemana, emigró a Estados Unidos, y ella se dedicaba mucho a hablar de este concepto, que básicamente lo que significa es que en las sociedades un pequeño grupo de personas fijan de alguna manera la opinión pública de tal manera que se genera una corriente que el resto que los que no piensan igual no se atreven a contravenir, y por lo tanto se acaba convirtiendo en una espiral en la que esa verdad pública se va reforzando sin que nadie la ataque. Esto conecta mucho con las ideas de un tipo que a mí me interesa mucho también, que se llama Timur Kuran, que él habla de la falsificación de preferencias, y es como cuando hacemos encuestas o preguntamos a la gente qué opina de un tema controvertido, te dicen una cosa aunque piensen otra. Y para mí esto se relaciona con eso de que la realidad no existe, porque nos pasamos el día pensando que la opinión pública es una, cuando de repente 3 días después Trump sale elegido presidente del gobierno de Estados Unidos o cosas así, ¿no? Es muy difícil saber cuál es la verdadera opinión pública. Sí, sí, preferencia declarada versus preferencia revelada, como nos decía Adrián. Exacto. Y también se junta un poco con otros conceptos, yo creo, interesantes, como lo de la ventana de Overton, ¿no? De cómo vamos ensanchando poco a poco lo que es comúnmente admisible dentro de la sociedad, o incluso lo podemos ligar con lo de la ley de la realidad dominante, ¿no? Como las personas que tienen más capacidad lo dices en el propio libro, ¿no? Edward Bernays, como este sobrino de Freud consigue, pues que desde que las mujeres fumen, vender productos, o Ryan Holiday con Confía en ti, me estoy mintiendo, cómo permea todas esas noticias falsas, etcétera. Lo veo bastante ligado a esto, precisamente, ¿eh? Claro, al final esos últimos capítulos de la primera parte del libro van de la realidad compartida, ¿no? Y nuestra realidad compartida tiene una parte está completamente inundada de propaganda, de lo que nos dicen los medios, de un montón de cosas que no podemos pensar que es aséptica, o no creo que podamos pensar que sea aséptica. Muchas veces tiene intereses detrás, o por lo menos tiene actuaciones por detrás. No quiero hablar ni siquiera de intereses, porque me da igual cuál sea el interés, pero creo que lo que no es, esto para mí sí que no es el resultado emergente, natural de la media de todo lo que pensamos todos. No. Aquí hay una serie de influencias que hacen que esas opiniones públicas o que esas tendencias o modas surjan y se propaguen y nos lleguen a todos. Tal cual, sí, coincido. Tercera, y esta última, a ver si te acuerdas, yo creo que esta es la más complicada de todas. Yo no la conocía, si te soy sincero, que es la falacia de validación personal. ¿Te acuerdas? Yo creo que me acuerdo, pero creo que no estoy seguro, no me suena que lo llamara así en el libro. Quizá lo llamaba el efecto Forer. Ponía las dos cosas, creo. Pues mira, no me acordaba que había usado el segundo. Mira. Claro, tú te lo has leído hace menos que yo. Claro. Decía, el efecto Forer, al final, de lo que significa, o de lo que va, es de que tendemos a ver en todos lados cosas que creemos que tienen que ver con nosotros o hacemos con nosotros. Y se puede explicar desde la psicología, se puede explicar desde un montón de sitios. A mí me gusta explicarlo desde la literatura y desde Foster Wallace, desde David Foster Wallace. Porque Foster Wallace tiene una frase que para mí es maravillosa, que él dice que todo en su experiencia de su vida le confirma constantemente que él es el centro absoluto del universo. Y es que creo que esa es nuestra experiencia de la vida. Todo lo que nos sucede delante de nosotros, detrás de nosotros, sucede a quien conocemos, a quien no, a quien no conocemos, o de aquello que no entendemos, directamente es como si no hubiera sucedido, ¿no? Y el efecto Forer es el sesgo cognitivo que tenemos de hacernos creer que todo va sobre nosotros. Bertrand Forer lo descubrió o lo definió por primera vez haciendo un experimento con unos alumnos a los que les presentó un test de personalidad y luego les dio unas conclusiones. Lo que no les dijo es que las conclusiones eran las mismas para todos, que a todos les había dado el mismo papel y todos se sentían reflejados. Y eran unas conclusiones que son completamente ambiguas, Total. pero en las que todos podemos identificar cosas con las que decimos, es que soy yo. Porque que claro, buscamos motivos para encontrar que todo va de nosotros. Bueno, de esto funciona el tarot un poco y funciona todo este tipo de cosas, las cartas astrales, todo esto. Yo creo que me disculpen algunos si estoy diciendo una tontería, pero yo creo que va por ahí los temas, ¿eh?
No, ninguna tontería. Se anclan sobre eso. O sea, esto lo cuenta muy bien, ya no me acuerdo de los ejemplos, pero lo cuenta muy bien Ramón Nogueras en ¿Por qué creemos en mierdas? En su libro. Al final, todos estos vendedores de todo tipo de humos se anclan en nuestros sesgos cognitivos y se aprovechan de esos sesgos cognitivos. De hecho, a modo de curiosidad, he tenido... Yo al final soy muy curioso y precisamente lo probé ayer. Una descripción genérica y la persona que se lo dice dice, ostras, me has estado cotillando, me has estado inspeccionando. Ya se cabreó conmigo y todo. Dije que era un puro experimento. Y es que funciona radical, o sea, es que es así. Claro, pero piensa en las implicaciones de eso, ¿no? ¿Cuánta de la experiencia vital que tenemos, o cuántas de las... Un tema que no sale en el libro, porque a mí me obsesiona muchísimo, que son las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, cómo nos contamos nuestra vida, ¿no? Sí. Que de eso habla David Foster Wallace también. Sí. ¿Cuánta de esa conversación se basa en el convencimiento que tenemos de que el de al lado nos está haciendo la puñeta porque le caemos mal? Que el tío de adelante se nos ha cruzado con el coche para hacernos la puñeta. Cosas de esas que no van de nosotros en realidad, que ese tío se ha cruzado porque va con prisa y no te ha visto. Pero lo sientes como si fuera algo que va contigo. Entonces, ¿cuánto distorsionamos nuestra experiencia de la vida con cosas como esa? Sí. Lo dice el propio Foster Wallace, que es casi el comportamiento por defecto. Es como hay que luchar contra no actuar de esta forma. Y claro, cuando estás en tensión, has dormido mal, etcétera, es como... muy fácil caer ahí. Claro, es el modo de funcionamiento por defecto. De hecho, el cerebro tiene un modo de funcionamiento por defecto, un circuito por defecto que se encarga de una serie de cosas. Y Foster Wallace yo creo que usa eso como ejemplo a la hora de hablar de cuál es tu modo de funcionamiento por defecto a la hora de pensar en las cosas que te pasan, que me parece una idea súper poderosa a la hora precisamente de intentar cambiar un poco tu vida, de plantearte, oye, ¿a dónde me voy automáticamente cuando me pasa algo? Sí, me parece. Yo, de hecho, cuando descubrí esto de Foster Wallace, de hecho, el último episodio de mi libro, el último capítulo, el epílogo es de esto precisamente, de Foster Wallace, porque me impactó profundamente. Es lo típico que luego lo recuerdas toda tu vida y cuando estás en ese momento de, oye, que me está obstaculizando el de delante, el de la del cajero, la del supermercado, es como, wow, esto ya me lo ha dicho Foster Wallace que funciona así. Hay que intentar tener un poco de paciencia y no caer en ese modo por defecto que tan fácil es. Bueno, hemos hablado mucho de Foster Wallace. Para quien no sepa de dónde viene todo esto, es de un pequeño discurso que dio, que está en librito, que son 50 páginas no más, que se llama Esto es agua o This is water, que es un discurso que dio a unos alumnos, pero en el que yo creo que dejó unas lecciones vitales alucinantes. Hiciste un episodio entero, de hecho, de esto. Sí. El agua en la que nadamos se llamaba. Justo, sí. Y volviendo un poco a la realidad no existe y dejando a Foster Wallace, que al final es un referente, me gusta mucho cómo haces la distinción, aunque es lógicamente una categorización. Tú mismo hablas de que la categorización tiene problemas, pero tú te arriesgas a hacer una categorización en 6 tipos de pensamientos. Y me arriesgaría a decir, porque te conozco un poquito ya de hablar contigo, de los podcasts y demás, sospecho que muchos de estos pensamientos, los últimos, has llegado a ellos en los últimos años, porque es lo que me ha pasado a mí igual. O sea, el tema de pensamiento liminal, sistémico, pensamiento gris incluso también, creo que lo tendrías como menos trabajado. ¿Es así o no? No tenía nada formalizado. Yo creo que muchas de estas cosas son ideas que todos tenemos flotando por la cabeza de forma difusa, que vas aprendiendo a lo largo de tu vida, pero que nunca te has encontrado con ellas por escrito, nunca te has encontrado con ellas bien definidas o bien explicadas, y que cuando lo haces como que te encajan piezas del puzzle. Entonces sí es cierto que en los últimos años, principalmente a través del podcast y de lecturas que he ido haciendo, pues he ido encajando piececitas y dándole nombres a cosas que no sabía cómo nombrar e intentando... lo que decías tú, ¿no? Las categorías son completamente caprichosas, pero sí intentando delimitar conceptos, ¿no? Y sí, yo hablo de 6 ideas, que una es, yo creo, la más conocida por todo el mundo, que es esto del pensamiento crítico, de lo que hemos ido a hablar muchas veces. La segunda es el pensamiento gris, por oposición al pensamiento polarizado, que es el que, cuando pensamos que las cosas son o blancas o negras, no, hay un montón de grises en medio. Y hay todo un cuerpo de conocimiento alrededor de cómo funcionan esos grises, cuál es el grado de granularidad o de resolución que necesitas en cada situación, etcétera, ¿no? Luego hablo de pensamiento numérico, que
Eso no sé si está formalizado así en algún sitio o no, pero yo lo llamo pensamiento numérico a aprender a pensar sobre números, que no significa hacer multiplicaciones, ni divisiones, ni nada de eso, pero aprender a interpretar los números, ¿no? Ha salido hace poco el libro este de Kiko Llaneros, de Piensa Claro, o yo también menciono otro de Tim Harford, que son libros que te enseñan a interpretar la avalancha de estadísticas que vivimos todos los días, ¿no? Y creo que es útil. Y un poco como combinación de estos dos, el cuarto de los que yo hablo es el pensamiento probabilístico, que lo hemos tocado de pasada antes, ¿no? ¿Cómo puedo pensar alrededor del papel de la probabilidad y la suerte en mi vida o del azar en mi vida y cómo puedo intentar abordarlo? Y ya los dos últimos es un poco lo que tú decías, ¿no? Por un lado, el pensamiento sistémico, que es de esto que hemos hablado, de cómo todo se conecta con todo y se generan sistemas complejos y comportamientos emergentes. Y por último, el pensamiento liminal es una idea de un tipo que se llama Dave Gray, que yo realmente en ese capítulo he hecho un poco una mezcla de una forma de pensar y una forma de abordar la realidad a partir de buscar un perfil generalista, ¿no? Porque el pensamiento liminal de lo que te habla es de cómo puedes combinar conocimientos de cosas liminales, es decir, de cosas que tienen una frontera entre sí, que no son cómo moverte en la frontera entre cosas, ¿no? Y yo eso lo relaciono mucho con esto que se llama el skill stacking, ¿no? Esto de armarte con una serie de habilidades que puedas combinar entre sí, que te den una combinación única que te permita competir. Entonces, para mí, el último capítulo es más de cómo convertirte en un eterno aprendiz. Yo lo he visto, fíjate, lo he visto casi como una forma de manejar materias, ¿no? Por ejemplo, pensamiento crítico lo veo casi como un tema de, no sé si decirlo, de filosofía, de... Sí, es filosofía de la ciencia, yo creo. Filosofía de la ciencia, exacto. Pensamiento gris yo lo veo desde el perfil de ingeniero como lógica borrosa, podríamos decirlo así. Pensamiento numérico lo veo como, bueno, matemáticas diría, pensamiento probabilístico como estadística, pensamiento sistémico yo creo que tiene su propia rama, sería sistemas, ¿no? O sí, diseño de sistemas. Y pensamiento liminal, me ha costado como encajarlo, lo diría casi que es como la frontera entre el caos y el orden, podríamos decir, algo así. Sí, yo creo que es una buena forma de verlo, pero, por ejemplo, volviendo al pensamiento probabilístico, a mí hay un ejemplo que me gusta mucho porque no es nada numérico, siempre hablamos de probabilidad, ¿no? Pero me gusta mucho el ejemplo del sistema judicial. Si pensamos en lo que vimos en los juicios estadounidenses, ¿no? Para tomar un veredicto tienen que ustedes que condenar a alguien sin tener una duda razonable. ¿Qué es una duda razonable? Una duda razonable, ese concepto, es un concepto de probabilidad suficiente de condenar a alguien. Por debajo de ese umbral no tienes un rango de probabilidad confiable como para decir este tío es culpable. Entonces me gusta mucho eso porque en el fondo siempre tenemos pensamiento probabilístico en nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces lo manifestamos verbalmente, a veces lo manifestamos en los sistemas que creamos y a veces lo manifestamos con números. Sí, sí. Y a mí, fíjate, me gustaría hacer un disclaimer, una advertencia, porque no sé si se te ha pasado a ti que muchas veces, o sea, al final el conocimiento, lo que tú estás plasmando aquí en este libro, es un sistema vivo. Leí ayer, por ejemplo, un científico que decía que de todos los sesgos cognitivos que estamos hablando todo el rato, autoridad, confirmación, disponibilidad, etcétera, los podría resumir todos en sesgo de confirmación. Como wow. Y te escuchaba ayer, creo, el último podcast tuyo, creo que veníais a decir, o alguien dijo, que, Ramón Noguera creo que era, como que el priming social no estaba... como que se había descartado, que no realmente funcionaba así, el primado social. O sea, ¿cómo de lo que pensamos luego al final, por propio método científico, hay veces que hay que desechar cosas que tenemos como wow, esto es así? Claro, pero es que eso enlaza con una de las ideas del libro, ¿no? Que es la realidad es impermanente. Es impermanente, entre otras cosas, porque vamos aprendiendo sobre ella. Lo que llamaba Feynman las reglas del juego, ¿no? Vamos aprendiendo cada vez más sobre este juego al que jugamos en la vida, que no sabemos de qué va, que no sabemos por qué estamos aquí ni nada, ni cómo funciona todo nuestro entorno. Vas extrayendo reglas y vas aprendiendo de las excepciones de las reglas, ¿no? Y de hecho, en uno de los capítulos yo hablo de una frase que es una de mis frases favoritas, que es esto de todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Claro, la ciencia que hemos ido acumulando son modelos de la realidad que nos describen una realidad, pero que son imperfectos seguro. Lo que pasa es que a lo mejor todavía no hemos encontrado el punto en el que son imperfectos. Y el ejemplo que a mí más me gusta es el de la teoría de la gravedad de Newton, ¿no?
nos funciona para un montón de cosas, hasta que la estresas y la pones a velocidades súper altas, etcétera, ¿no? Y en la psicología, volviendo a lo que tú decías del priming social, etcétera, la psicología está viviendo ahora una crisis de replicación. Hay un montón de experimentos clásicos de psicología que se han intentado replicar y no replican. Y la pregunta es, ¿por qué no replican? No por ello quizá no son síntomas de que hay un mecanismo psicológico que funciona de una determinada manera, pero lo cierto es que no estamos sabiendo replicar esos comportamientos. Y de hecho, por eso el epílogo del libro, creo que digo algo así como que esta es mi forma de entender la realidad ahora que tengo 38 años, que es cuando lo escribí, lo terminé. Total. Pero ha ido evolucionando durante todos esos 38 años y seguro que dentro de 3 años no es exactamente igual. Creo que era Nassim Taleb el que decía, dice, la gente en general prefiere estar en un mapa, no sé si decía de los Alpes, con un mapa de no sé qué, que estar solo. Prefiere perderse por los Pirineos con un mapa de los Alpes que estar sin mapa. Eso es. Queremos tener la certeza que manejamos un modelo, aunque el modelo sea completamente erróneo. Que tampoco, yo creo que tampoco es eso. Creo que lo ideal es saber en qué falla tu modelo. A lo mejor no sabes cuál es el error exacto, pero dónde puede estar y de qué magnitud puede ser. Sí, sí. Y fíjate, dices, de hacer ciencia. Yo como investigador, yo mismo me he dado cuenta de que muchas cosas que he publicado ahora mismo no las publicaría por propio proceso de aprendizaje. Me explico. Por ejemplo, cuando hablamos de que hacemos ciencia muchas veces que no es replicable, ¿por qué? Porque sacamos conclusiones usando, por ejemplo, preferencia revelada. O sea, no, revelada, no, declarada, lo que respondes a encuestas, tal. O más problemas, cuando eliges, cuando haces la segregación de usuarios para hacer estos experimentos aleatorizados, controlados, hay un propio sesgo de selección, que en cual te mete problemas para luego lo que concluyes. Entonces, claro, es que el propio científico al hacer ciencia va aprendiendo sobre el camino cómo hacerlo de lo mejor posible, y muchos estudios de lo que luego sacamos conclusiones tienen muchísimo defecto de forma. Claro, es que... A ver, ninguna idea pura resiste el contacto con la realidad. Y el método científico es una idea pura que nos ha llevado súper lejos y que nos va a seguir llevando súper lejos, pero cuando lo ponemos en práctica entran todas las impurezas de ser humanos, ¿no? Y de todo lo que dices en el libro, en el fondo. Claro, de todo lo que digo en el libro, pero no solo de eso, ¿no? Sino de cómo los sistemas se acaban pervirtiendo, ¿no? Y podemos hablar de... yo no sé mucho de estos temas, pero he leído mucho sobre cómo incluso la revisión por pares se está convirtiendo casi en un juego que la gente hackea, ¿no? Claro. Entonces, una cosa es el método científico y cómo aplicado en total pureza nos lleva a unas conclusiones, y otra cosa es cómo lo aplicamos, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer esas distinciones es importante. Y tú mismo dices en el libro que es algo cultural que me llamó muchísimo la atención, como en ciertas culturas usan más o emplean más para aprender el método deductivo y otros más el método inductivo. Claro, que al final cuando haces ciencia usas el deductivo o el inductivo. Entonces depende mucho culturalmente de lo que estén acostumbrados. Hasta incluso tú dices en el libro lo del tema de los colores, cómo empiezan, ¿no? Como el blanco, el negro, luego el rojo, luego el amarillo, el verde y el azul van... Sí, el verde y el azul, como en algunas culturas, van de la mano, etcétera. Hay dos libros alucinantes en los que me he basado bastante para ese capítulo. Uno de ellos se llama, creo que no está traducido al castellano, se llama Through the Language Glass, algo así como a través de los ojos. Yo lo traduje como la mirada del lenguaje. Y habla de cómo el idioma que hablamos altera nuestra percepción de la realidad. Tú has hablado de los colores y efectivamente, si lo piensas, el azul, el verde, el amarillo, etcétera, son pedacitos del espectro electromagnético que hemos definido, que es completamente continuo y que nosotros hemos definido arbitrariamente así. Si lo hubiéramos definido un poquito distinto, con palabras distintas, lo reconoceríamos de manera distinta. Esto así queda muy, muy etéreo, pero a mí hay una explicación que me gusta mucho, que es la de las palabras y los géneros. La misma palabra en francés y en español, tenedor o fourchette, tiene géneros opuestos. En español es masculino y en francés es femenino. Pues ha habido experimentos en los que se ve cómo para los franceses, un tenedor es más débil de lo que es de lo débil que es para un español. Porque el idioma que hablamos, o el lenguaje que hablamos, altera nuestra percepción de la realidad. Y luego hay un segundo libro que es muy interesante, que se llama El mapa de las culturas, creo que este sí está traducido, de una mujer que se llama Erin Meyer,
que habla de cómo las distintas culturas se relacionan de manera diferente, sobre todo en el mundo de los negocios. Ella es una profesora de INSEAD, ¿no? Y habla de todo tipo de cosas. Habla precisamente de, si tú vas a hacer una presentación en Alemania, cómo les gusta más un tipo de razonamiento, mientras que en España nos gusta más otro, ¿no? O habla de cómo de contextual o de específico es la comunicación que usamos. Hay un experimento también alucinante ahí de que le enseñaron una misma foto a americanos y japoneses, una foto en la que aparece una persona en primer plano con un montón de... No, perdón, no es una persona, es un estanque con un pez en primer plano y un montón de cosas detrás, ¿no? Y hay como algas y demás. Entonces, a los asiáticos, cuando les pedían describir lo que veían, hablaban del contexto, del todo, etcétera, y los americanos se centraban en lo que había en primer plano. Sí, sí. Nuestra cultura moldea completamente la forma que tenemos de mirar el mundo. Hasta el punto, y esto ya es lo último que cuento, pero a mí me flipa, hay una tribu aborigen en Australia, creo recordar que era, que no tiene en su idioma el concepto de delante, atrás, izquierda o derecha, sino que se refieren constantemente a puntos cardinales. Si te dicen, mira ese perro que pasa, no te dicen, mira ese perro que pasa a tu derecha, te dicen, mira ese perro que hay al este. Es decir, tienen una brújula constante en su cerebro, pero hasta el punto de que cuando recuerdan cosas, las recuerdan así. Y te dicen, estaba yo mirando al este cuando por el oeste pasó no sé qué. Es decir, su manera de orientarse es radicalmente diferente a nosotros simplemente porque su lenguaje es distinto. Y me parece alucinante. Sí, sí, yo cuando lo leía realmente es que me costó hasta creerlo, ¿eh? Porque claro, es como orientación absoluta cuando lo natural es lo relativo, es lo más fácil. Claro, pero mira, un ejemplo distinto que escuché el otro día que yo no conocía, los aymaras en Latinoamérica, para ellos el tiempo no es algo que vaya de atrás a adelante, es decir, no nos vamos acercando al futuro, sino que en su idioma funciona al revés, el futuro se acerca a ti. Es decir, el pasado es todo lo que tienes, el pasado es todo lo que tienes delante de ti porque lo has visto, y el futuro, como no sabes cómo va a ser, es lo que viene a tu espalda. Entonces es muy curioso cómo nuestro cerebro se cablea alrededor del idioma que hablamos. Sí, sí. Y me gustó una curiosidad con esto que decías, que me ha hecho mucha gracia. Yo creo que realmente nos pasa, sobre todo creo que a los hombres, es cómo aprendemos la gama de colores cuando tenemos que poner azulejos al servicio. Me hizo mucha gracia, que es totalmente cierto, ¿eh? Claro. Eso tiene que ver con el pensamiento gris, en realidad. Pero el pensamiento gris es cómo troceas la realidad. Entonces yo puedo trocearte la realidad en azules, amarillos y verdes, pero llegas a una tienda al en Berlín o a donde sea, a una tienda de bricolaje, y te sacan 17 colores azules distintos y cada uno tiene un nombre. Eso es pensamiento gris. Es qué grado de precisión necesito para cada utilización del razonamiento. O como los rusos tienen 2 tonos de azul, por ejemplo, también es algo que me llama mucho la atención. Te quiero proponer un juego, Jaime. Va a ser complicado, ¿eh? A ver si lo conseguimos. Yo sé que esto va a ser... Esto es un atraco, ¿eh? Lo que te voy a pedir ahora mismo. Claro, al final haces el libro, pues te explicas toda la primera parte, el tema de por qué fallamos en la percepción de la realidad, y la segunda, en el fondo, es un intento de poner herramientas. Muchas veces las herramientas, para realmente saber jugar con ellas, necesitamos ejemplos, casos concretos. ¿Se te ocurre algún ejemplo concreto? Porque tú en el libro pones algún ejemplo de cómo podemos trabajar con este tipo de pensamiento. Es decir, por ejemplo, me lo invento, yo qué sé, pensamiento gris. ¿Se te ocurre algún ejemplo de que yo pueda traérmelo a mi vida para potenciar este pensamiento gris? A ver, hay ejemplos muy inmediatos que para mí son útiles, pero que no dejan de ser, dicho de alguna manera, teóricos. Por ejemplo, ¿dónde me gusta a mí mucho el pensamiento gris? En la política. Porque si tú piensas en el día a día, un debate como el aborto, tendemos a dividirlo en proaborto y antiaborto. Ya está. La puñetera realidad... Falso dilema de cajón. Es que no solo es un falso dilema de cajón, es que casi nunca los proaborto admiten el aborto en cualquier supuesto, ni los antiaborto lo prohíben en cualquier supuesto. Lo que nos falta es entrar en el detalle, en los grados que hay en medio, para encontrar que al final la mayoría de nosotros estamos en unos grados intermedios que son aceptables para nosotros, ¿no? Entonces, para mí el pensamiento gris en concreto
nos permite afrontar ese tipo de dilemas. Uno que a mí me vuela la cabeza, hay un libro por ahí que se llama, no sé cómo se llama en castellano, The State of Affairs de Esther Perel, que es una terapeuta de pareja, que ella habla de qué es una infidelidad. ¿Quién define una infidelidad? ¿Dónde está la frontera? ¿Quién la sufre? ¿No? ¿Quién la sufre o quién la comete? Claro. ¿Cuándo se entra en la infidelidad y cuándo no? ¿No? Entonces, el pensamiento gris sirve para intentar abordar estas cuestiones que tendemos a polarizar y que en realidad son mucho más complejas. Y creo que para mí el reflejo importante del pensamiento gris es lo que decíamos antes, es qué granularidad o qué grado de precisión necesito según la aplicación que estoy haciendo. Uh-huh. Si estoy definiendo una ley, probablemente necesito un alto grado de especificidad. De precisión. Sí, de especificidad, de precisión, de granularidad. Si estoy eligiendo los azulejos del baño, necesito un alto grado de precisión. Pero si me voy a comunicar con mi pareja y le voy a decir, pásame el bote azul, no necesito más azul que el bote azul. Entonces, el pensamiento gris es intentar tener permanentemente en la cabeza si estoy en el punto de precisión suficiente. Dependiente del contexto. Me gusta mucho este punto que has puesto. Sí, muy guay. ¿Y de pensamiento crítico, se te ocurre algún ejemplo que nos pueda hacer potenciar nuestro pensamiento crítico? ¿Algún escenario? Sí, escenarios creo que hay muchos, ¿no? Al final, el pensamiento crítico no deja de ser, en el fondo, y aquí he hecho una pequeña trampa con el libro, como un gran conjunto que incluya mucho de lo otro. No nos vamos a engañar. En la parte de pensamiento crítico, yo hablo, por ejemplo, del kit anticamelos que definía Carl Sagan, o de los trucos que daba Feynman para enfrentarte a vendehumos, básicamente, ¿no? Y yo creo que el pensamiento crítico para mí no deja de ser, por ejemplo, para mí mi escenario favorito es la técnica Feynman, ¿no? Es esto de si quieres entender algo, necesitas ser capaz de explicárselo a un niño de 8 años. Si no eres capaz, es que no lo entiendes realmente, ¿no? Y el pensamiento crítico es no solo atacar las ideas de los demás, sino buscar los fallos en nuestros propios razonamientos, atacar nuestras propias ideas para asegurarnos de que entendemos las cosas. Entonces, a mí la técnica Feynman es posiblemente mi ejercicio favorito de esto, que es, oye, ¿crees que dominas un tema? Vale, escríbelo en un papel como si se lo contaras a un niño de 8 años, con el vocabulario de un niño de 8 años. Y vas a encontrar los conceptos que estás dando por asumidos y que probablemente, si no eres capaz de desmigajar en partes más sencillas, es que no los comprendes bien. Entonces, a partir de ahí, repasa hasta que seas capaz de refinar tu explicación y creas que es una explicación que se la podrías dar a un niño de 8 años. Y luego ya sería la leche si vas y se la cuentas a un niño de 8 años o a alguien, no necesariamente a un niño de 8 años, y veas si te entiende. Eso es una forma de ejercitar el pensamiento crítico. Yo digo de broma que una forma de hacerlo es montarse un podcast, como haces tú o como hago yo, que es una forma de obligarte a contárselo a gente y a obligarte a entender las cosas. Y parece que no, pero te ayuda un montón, según van pasando los años, y te lo digo por qué, porque yo esto es el ejemplo que veo clarísimo de pensamiento crítico. Mis alumnos, cuando empiezan a hacer presentaciones, lo que hacen es que se esconden detrás de diapositivas cargadas de texto completamente. Y yo me pasaba igual los primeros años que empezaba a dar clase. Según van pasando los años, llega un punto en que ya no necesitan ni diapositivas. Y lo sabes explicar con lenguaje sencillo sin apoyarte en tanto texto, y es porque eres capaz de ir simplificando, porque lo estás entendiendo mejor realmente. Lo tienes más asimilado. No solo de diapositivas, sino de tecnicismos, palabras extrañas, de las que, por cierto, seguro que hemos soltado algunas aquí, pero que quiero decir que al final todos esos tecnicismos cumplen dos funciones. La buena, que es la de, oye, comunicar algo muy rápido con alguien que lo conoce, y la mala, que es la de ocultar tu ignorancia. Y las usamos como muletas muchas veces. Sí. Y relacionado con esto, que lo dices tú mismo en el libro, que es un poco lo que hace Charlie Munger, que creo que le llaman el hombre de acero, ¿no? Es, oye, ya no solamente que te lo simplifique, explícanoslo tú, ya no solo que te simplifique, sino qué hacemos además. A mí me gusta mucho esto que dice Charlie Munger, que es, antes de expresar mi opinión sobre un tema, me aseguro de que soy capaz de defender la opinión contraria mejor que quienes la defienden. Eso es. Que es lo que en inglés, de hecho, se ha acabado convirtiendo en un verbo que lo llaman to steel man something, que es como convertir algo en un hombre de acero, por oposición hay dos conceptos que se pueden poner como oposición. El weak manning, que es como ridiculizar el argumento del otro,
o Strawman, que es eso, es también es lo mismo, es ridiculizar el argumento del otro, perdón, o Weakmaning es buscar el ejemplo más débil del otro. O el hombre de paja, ¿no? Es como el contrario. Claro, o el hombre de paja, que es el Strawman, que es ridiculizar un argumento. No. Oye, si quieres ser un pensador crítico de verdad, y tú crees lo que sea, yo que sé, volvamos al ejemplo del aborto, sobre por qué el aborto debe ser permitido, ¿vale? Pues asegúrate de que eres capaz de razonar como la persona de enfrente sobre las razones por las que no debería ser permitido. Y asegúrate de que eres capaz de defender esas ideas tan bien o mejor que la persona de enfrente. Porque entonces lo que estás convirtiendo es tu cabeza en lo que se supone que debería ser la sociedad, que últimamente no está siendo tan así, que es una competición de las mejores ideas. Echamos nuestras mejores ideas o todas las ideas a la arena del circo romano y las que sobrevivan son las mejores. Eso en un mundo ideal. Lo que pasa es que ahí entramos en temas que hemos mencionado ya como la espiral del silencio, polarización, etcétera, que distorsionan ese juego. Pero el juego ideal sería: voy a estresar mis ideas hasta conseguir la que mejor resiste. Sí, totalmente. Sí. Vale, y por buscar otro escenario, continuando con el juego, en pensamiento probabilístico, todo tiene que ver con estadística, que no solo es estadística, como tú bien decías, ¿cuál sería un escenario? A mí se me ocurre uno que es el que tú planteas de cómo Edward Bernays, hasta como sabe de estadística, puede usarla como a su favor sin que sea algo bueno para la sociedad. Pero vamos a buscar algún escenario positivo. Sí, pero yo creo que el que tú dices no es de Bernays, es de... no me acuerdo, el tipo este que... tú dices sí, Cómo mentir con estadísticas. El autor de Cómo mentir con estadísticas. El de Cómo mentir con estadísticas, sí, correcto. que no me acuerdo ahora mismo del tipo en concreto. No sé, hay muchas formas de abordar el pensamiento probabilístico, ¿no? Al final, para mí, en la base del pensamiento probabilístico lo que está es transformar la manera en la que miramos el mundo, ¿no? Hemos hablado del pensamiento gris, que servía para pasar de una mirada binaria a otra llena de matices. Pues aquí, en lugar de matices, para mí es pensar en posibilidades, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos hacer. Un ejercicio muy simple que se usa, por ejemplo, en consultoría y en un montón de sitios, o en muchas técnicas de toma de decisiones, es construir un árbol de probabilidades. A mí eso me gusta mucho, ¿no? Y esto lo conté en algún capítulo del podcast y pongo el mismo ejemplo en el libro. Tú imagina que quieres organizar un concierto benéfico y que tienes dos posibles ubicaciones, una al aire libre y otra en un recinto cerrado. En el cerrado te cabe menos gente y te costaría un dinero. En el otro te cabe más gente, pero estás sujeto a que pueda llover. ¿Cómo tomas esa decisión? Sí. Pues idealmente vas a tomar esa decisión basada en las probabilidades de que pase cada cosa multiplicadas por el beneficio esperado de cada una de las ramas de ese árbol. Sí, es muy potente. De hecho, se usa mucho en ciencia. Y apostillo, para quien quiera tirar del hilo relativo a esto, porque yo he tirado bastante del hilo de este tema, hay un libro que se llama The Thinker's Toolkit, que le llaman 14 técnicas for problem solving, que precisamente una de estas técnicas son los árboles los árboles de decisión, pero también tiene otras cosas súper potentes, como los diagramas de Ishikawa, bueno, tiene un montón más de métodos, que la gente tira un poco de ello, pero potentísimo. Y hay otro libro que habla mucho de este tipo de árboles de distintas maneras, que se llama Bulletproof Problem Solving, que es un libro escrito por gente de McKinsey, que hablan de cómo McKinsey aborda este tipo de problemas. Pues me lo apunto porque me interesa bastante, ¿eh? Es un tema muy chulo. Muchas veces, al final, muchas de estas técnicas se basan en trabajo en equipo, tormenta de ideas y estructurarla de alguna forma en determinadas cajitas, tablas, diagramas, etcétera, pero suele funcionar bastante bien, ¿eh? Sí, un buen amigo mío, Javier González Recuenco, diría que eso no son problemas complejos, que son problemas complicados. Eso es. Que son fáciles que por lo menos tienes una receta para abordar, pero sí, ese libro precisamente te habla de todo ese proceso, de cómo empezar por la parte de brainstorming y luego de cómo estructurar la solución y cómo formalizarla a través de árboles, por ejemplo. Un matiz, antes de continuar con el juego, que esto que acabas de decir me ha parecido súper interesante. Además, lo cuentas tú en el libro, ¿eh? Dices que hay 4 tipos de problemas: sencillos, complicados y complejos y retorcidos. Que retorcidos yo casi lo metería como complejos. No, como complicados, como complicados. Retorcidos y complicados diría que son parecidos. Cuéntanoslo tú. Yo más bien lo que diría es, al final no hay una única forma de definir esto de la complejidad y distintas personas lo abordan de distintas maneras, ¿no? La forma más sencilla creo que era Popper, que hablaba de que hay problemas que son como nubes y problemas que son como relojes. Eso es. Un reloj es mecánico, determinista. Si lo entiendes es causal, puedes predecir qué va a pasar, mientras que una nube es dinámica, es difusa, es difícil de anticipar, ¿no?
eso es, ya empezamos a intuir qué es esto de la complejidad, ¿no? Luego hay distintos autores que hablan más bien de tres tipos de problemas, ¿no? De lo que tú decías, problemas sencillos, complicados o complejos. ¿Y cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues bueno, los sencillos son aquellos que tengo una receta y que repitiendo esa receta siempre voy a conseguir lo que quiero. Por ejemplo, literalmente una receta de cocina. Pero luego los problemas complicados son aquellos en los que normalmente hay mejores prácticas, hay formas buenas de hacer las cosas y normalmente combinando el expertise de personas de distintas áreas puedes llegar a resolverlos. Problema complicado típico, mandar un cohete a la luna. La primera vez es muy difícil, de hecho podríamos decir que es compleja, pero a partir de ahí empiezas a tener recetas suficientes como para repetir con un determinado grado de fiabilidad ese ejercicio, ¿no? Y luego están los problemas complejos, que es básicamente problemas normalmente se derivan de sistemas complejos en los que es difícil. Es que ahí es a donde quiero parar, que muchas veces lo que llamamos problemas complejos es que son más que problemas, son sistemas, porque no tienen resolución como tal. O sea, puedes cambiar el propósito, etcétera, pero es como un sistema complejo. Claro, y además donde no hay precedentes, donde no tienes un buen precedente. A mí me gusta, volviendo a Javi González Recuenco, me gusta mucho una forma de explicar lo que tiene él, que dice, mira, para resolver un problema complicado necesitas al señor Lobo de Pulp Fiction. Es un tío que es un experto, que ha resuelto millones de veces cómo ocultar un cadáver y limpiar un coche en 3 minutos, ¿no? Y que te dice, ¿a qué distancia estáis? A 20 minutos, estoy allí en 5. No, cosas así. Pero para resolver problemas complejos necesitas al Dr. House. El Dr. House es un tío que es funcional en ámbitos en los que otras personas, en los que los expertos no son funcionales, porque todos los precedentes no les valen. Es un tipo que está dispuesto a asumir determinados riesgos, a tomar hipótesis y a básicamente hacer mucho prueba y error razonados, no probar por probar, sino a partir de hipótesis, para intentar, si no resolver el problema, intentar afectar a ese sistema subyacente de maneras que vayan acercándote hacia lo que puede ser una solución, ¿no? Y luego, por último, está esta categoría que tú decías de los problemas retorcidos, que es más bien un subconjunto de problemas que cumplen una serie de características, ¿no? Que efectivamente se componen, muchas veces esto se utiliza para problemas sociales, socioeconómicos, ¿no? Son problemas en los que hay un montón de aspectos que se relacionan entre sí, que además atraviesan múltiples disciplinas como la economía, yo qué sé, la economía, la salud y las ciencias medioambientales, el cambio climático. El cambio climático es un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Si intentamos resolver el cambio climático, tiene implicaciones económicas, implicaciones de salud e implicaciones medioambientales. Además, suele haber un montón de gente involucrada, sector público y privado, en distintas escalas, locales, regionales, nacionales y globales, cada uno con puntos de vista diferentes sobre el problema, posibles soluciones y muchas veces con conflictos entre los resultados que esperan obtener. Sí, desalineados. Con lo cual se generan dinámicas de poder. Y finalmente, claro, a partir de ahí se genera una incertidumbre enorme sobre los efectos de cada acción que se toma, porque cada acción que se toma tiene un montón de ramificaciones en todo este ecosistema que hemos definido. Entonces, eso es a lo que llaman problemas retorcidos, pero para mí no deja de ser un tipo de problema complejo, ¿eh? Claro, es lo que yo decía. Pero, insisto, no soy un experto en esto. Sí, claro. Y al final, si lo piensas, los problemas complejos casi se podría ver como desordenar el sistema o cambiar la dominancia de los flujos estos que se realimentan para ver cuál domina de una determinada forma o de otra, porque tiras para un lado o para otro, ¿no? Ese propósito va como variando. Nos daría para otro episodio entero con esto, ¿eh? Sí, no. Y insisto que no soy un experto, pero muchas veces cuando te enfrentas a un sistema complejo no siempre puedes identificar sus elementos individuales, o al menos el comportamiento de los elementos individuales, pero hay veces que es más fácil identificar los bucles de realimentación, cómo se conectan unos con otros, y si afectas al bucle, puedes intentar intuir qué va a pasar o puedes probar y ver qué pasa. Exacto. Sí. Mira, pues precisamente, que ya que hemos hablado de problemas complejos, un ejemplo de sistemas en el que aplique, un escenario en el que se aplique el pensamiento sistémico. Pues mira, hay un ejemplo que voy a destrozar porque no me acuerdo bien de él. Realmente me estás haciendo un examen complicado. Y además no te había avisado, pero... Sí. Esta me la guardo. No, pero estaba tratando de recordar, hay un ejemplo, yo no recuerdo cuál pongo en el libro, pero hay un ejemplo que yo creo que pongo uno similar que tomé de
de un libro que aprovecho para recomendar, que se llama Upgrade, de David Alayón y Mónica Quintana, que hablan de muchos de estos temas que estamos tratando hoy. Y ellos hablan del teletrabajo, por ejemplo, de cómo si miramos a una empresa, el teletrabajo como tal, asumirlo o no asumirlo, no deja de ser un problema complejo porque afecta a distintos stakeholders de maneras distintas y a distintas características de ese sistema, ¿no? Por un lado te sirve para ahorrar en costes de oficina, por otro lado tiene impacto medioambiental o reduce el impacto medioambiental, pero por otro lado a lo mejor aumenta la rotación del equipo porque son más mercenarios, ¿no? Hay menos hay una cultura menos fuerte, etcétera, ¿no? Y ellos hablan de cómo hay técnicas, por ejemplo, a través de post-its y de ejercicios en grupo, para intentar mapear ese sistema complejo y las relaciones entre los distintos stakeholders y cómo... ¿Qué son los stakeholders para que lo oyente... Sí. Stakeholders son las personas o las partes interesadas del problema, que puede ser, en este caso, podríamos estar hablando de empleados, managers o directivos, accionistas de la empresa, clientes, etcétera, ¿no? Podrías intentar mapear todos los agentes involucrados, todos los elementos del sistema y cómo se relacionan entre sí y cómo el cambio de unos afecta al cambio en otros, ¿no? Entonces, hay formas de intentar mapear todo eso, hay técnicas que Mónica y David conocen mucho mejor que yo, que te sirven para mapear ese sistema e intentar empezar a plantear acciones o actuaciones sobre él. Sí, el ejemplo me parece buenísimo. Incluso, como dices tú, como aumenta la rotación porque tienes más competencia externa, incluso lo que se le llama el onboarding, a veces que se dificulta, claro, ¿no? El recién llegado. A la vez atraes a gente que solo quiera teletrabajar, entonces hay como un montón de flujos que se realimentan entre sí. Total, y no es una decisión clara sí o no como lo hacemos. Total. Claro. Y un escenario de pensamiento liminal más allá del que me has dicho del Dr. House, que lo veo evidente, ¿cuál se te ocurriría alguno? Bueno, pensamiento liminal al final, dentro del pensamiento liminal entran un montón de cosas, pero se suele hablar de cosas que tienen que ver con otro pensamiento que no he mencionado explícitamente en el libro, que es el pensamiento lateral, ¿no? Es como buscar nuevas soluciones a situaciones, ¿no? Y hay un psicólogo y escritor que se llama Giorgio Nardone, que de hecho creo que te vi el otro día una foto en la que tenías un libro suyo. Sí, Problem Solving Estratégico. Exacto, que habla de algunas de estas técnicas, ¿no? Y él habla de la técnica de, por ejemplo, la técnica de cómo empeorar, que es un modelo mental que usa Charlie Munger mucho, que es el de la inversión, ¿no? Si en lugar de mejorar las cosas pienso en cómo quisiera empeorarlas o qué tendría que hacer para empeorarlas, empiezo a detectar palancas sobre las que actuar. Él realmente lo que dice con cómo empeorar es cómo todas las formas posibles en el que no conseguirías solucionar el problema. Es decir, identificas el problema, cuáles son los objetivos y todas las formas posibles de no lograrlo, que puede ser, yo qué sé, pierdo la motivación, me choco con el coche, me enfermo, etcétera. Claro, pero incluso puedes ir un grado más y decir, ¿cómo me puedo asegurar de perder la motivación? ¿Qué cosas tienen que pasar para que pierda la motivación? Y eso te sirve para identificar palancas. Luego, otra técnica que él habla es, si mal no recuerdo, la técnica del escalador, ¿no? Que es, tendemos, si tú estás a los pies de una montaña y no tienes ni puñetera idea de escalada, lo que empiezas es a recorrer el camino con tu vista de abajo a arriba para ver dónde te vas a apoyar. Y los escaladores expertos lo que hacen es fijarse arriba del todo y recorrer el camino a la inversa. Es decir, pensar que ya has llegado al sitio y los pasos que te han llevado hasta allí, desde el último hasta el primero. Sí, sí. Además es una técnica súper potente. Sería el equivalente, oye, no sé escribir el libro, pero escribo el epílogo y luego escribo el capítulo anterior al epílogo. Es como... Claro. Wow. Empiezo desde... Sí. Y esto es una técnica que estoy empleando personalmente en mi vida. Es, quiero llegar a este sitio, lo dice el propio Giorgio Nardone, es, oye, pues si quiero llegar a esta situación, ¿cuál es el escenario justo anterior a llegar a este escenario? Y de ahí vas echando para atrás hasta llegar a tu situación actual y en el fondo lo que te da es un plan de actuación que no era... Es que esto tiene la ventaja de empezar del final al principio porque tienes en cuenta más detalles del final que si no, si lo haces desde el principio te cuesta más llegar. Y tiene yo creo que también tiene un factor motivador, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Sí, 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 totalmente. Yo lo decía en el último episodio, es, oye, vete a visitar la casa de tus sueños porque a partir de ahí, primero que tienes una visión de realidad de si lo puedes lograr o no, quizá lo puedes lograr ya, pero si no lo puedes lograr, te puede servir para construir, partiendo de ese escenario, ir para atrás y ver cómo lo puedes hacer. O sea que es como descomponer el sistema así. Y luego, por último, creo que nos falta un escenario, un ejemplo de pensamiento numérico. ¿Se te ocurre alguno? De pensamiento numérico. Sí, aunque yo creo que los ejemplos que yo usaba eran principalmente aplicaciones a
cómo pensar sobre números. Mira, a mí hay un ejemplo, es más un caso práctico, pero que creo que ilustra muy bien el pensamiento numérico, que me gusta mucho. Y es que en un momento dado, esto seguramente te acordarás, hubo un grupo de investigadores que empezó a investigar un compuesto, creo que se llama sinaldefilo o algo así, para tratar la angina de pecho. Y empezaron a hacer los experimentos y vieron que, bueno, que la angina de pecho no la trataba muy bien, pero que tenía un efecto secundario interesante, que era que generaba unas erecciones muy potentes en los hombres. Y a partir de ahí, así nació la Viagra, ¿no? Y dices, pues muy bien. Pero que es curioso es que hasta hace muy, muy poquito tiempo nadie se ha dado cuenta de que ese medicamento podía tener otro efecto secundario, que es el tratamiento del dolor en la menstruación en las mujeres. Y nadie se lo había planteado porque en los experimentos originales había un sesgo en los datos gigantesco, que era que solo habían usado a hombres, porque los hombres eran más propensos a la angina de pecho. ¿Qué es el pensamiento numérico? El pensamiento numérico no es hacer números, es pensar cómo estamos tratando los números. ¿Quién falta en esa muestra? Que faltan las mujeres, a lo mejor, en esa muestra, ¿no? O cuando nos hablan del gobierno va a invertir no sé cuántos miles de millones, normalmente perdemos la escala. El pensamiento numérico es buscar comparables para entender eso. ¿Cuánto significan esos miles de millones? Es decir, ¿a cuánto tocamos cada español, por ejemplo? ¿O cuántos hospitales se podrían construir con eso? Este tipo de comparativas creo que son útiles para movernos en un mundo en el que las estadísticas nos arrasan. Y quizá por explicar un último ejemplo, que ya no sé si está en la parte de probabilidad o en pensamiento numérico, pero en los seguros y demás tienen un concepto que se llama la micromuerte, que es la probabilidad de morir haciendo algo. Qué bueno, sí. Y no es lo mismo, no es la misma micromuerte viajar 400 kilómetros en coche que hacerlo en moto. En moto es mucho más peligroso. Entonces, es un concepto que te sirve para evaluar los riesgos a los que asumes al hacer. Bueno, y el valor de la vida, incluso el valor de la vida en cuántas micromuertes arriesgas, ¿no? O tomas, incluso. Bueno, es que de hecho se usa para sacar el valor económico de una vida. Cuando los seguros te van a pagar tanto, lo han basado en las micromuertes que según las acciones que vayas a hacer. Claro, si yo me saco un seguro para hacer paracaidismo, pues mi prima va a ser mucho mayor. Claro. Pues si quieres, Jaime, para no destripar mucho más el libro, simplemente decir que igual que hemos tratado estos temas, está cargado de temas súper interesantes, así que nada, dejaremos los enlaces, que lo pueden encontrar entiendo que en Amazon, ¿no? En todos lados, en principio, en Amazon, Corte Inglés, FNAC, en librerías. Al final, hablábamos antes, ¿no? Claro. De proceso de autoedición versus editorial. La suerte de trabajar con una editorial es que la capilaridad que tienes para llegar a sitios es mucho mayor. Sí, sí. Creo que estabas ya en tercera edición, si no me ha parecido leer mal. Pues ayer me confirmaron que empezábamos tercera edición, sí, con lo cual súper contento. Honestamente, no tenía expectativas, por lo tanto todo me parece muy bien. No sabía qué esperar, que es una forma muy buena de disfrutar de las cosas. Sí. No sé si te pasa a ti, ¿eh? Yo soy una persona muy motivada y es como lo de apunta a las estrellas. ¿Cómo es? Apunta a las estrellas y llegarás a la luna, ¿no? O algo así, el libro de... Sí, dispárame hacia las estrellas y aterrizaré cerca de la luna, ¿no? Claro, ¿no te pasa a ti un poco que eres como muy motivado a decir, oye, yo con este libro va a ser... O sea, tú mismo te lo dices, que luego sabes que no, pero dices, esto va a ser un long seller eterno y tal, y lo haces con esa motivación porque también te ayuda a exprimirte hasta el último gramo. Yo soy un poco distinto en eso, mira. ¿Sí? Yo, y a veces lo he hablado sobre Kaizen. Kaizen tiene mucho de artesanal. Y la parte artesanal para mí significa disfrutar por el mero hecho de hacerlo. Y ante cosas, por ejemplo, si alguna vez saco un segundo libro, que no sé si pasará, ahí sí que sé que me voy a anclar en este y me voy a picar mucho si no lo supero. Pero ante cosas que hago por primera vez, me centro mucho, mucho, mucho en el proceso. Y en disfrutar de esa cosa más... Pues eso, hacer algo de lo que yo esté satisfecho con el resultado. A partir de ahí, lo que venga, estupendo. Y de momento estoy flipando, o sea que maravilloso. Además tienes ventaja, porque tus padres de alguna forma creo que son artesanos, o sea que también has mamado un poco ahí... Artistas, sí. Mi padre era pintor, mi madre hizo fotografía, escribe, etcétera, o sea que sí. Claro, sí, eso al final ayuda un poquillo a tomártelo así, por lo menos de esa forma filosófica. Y para que el oyente lo sepa, ¿qué nos
te para en el futuro, Jaime? ¿Más podcast? ¿Más otro podcast diferente? ¿Te vas a aburrir de lo que ya estás haciendo y te dedicas a otra cosa? ¿A montar una startup, por ejemplo? ¿Cómo te ves? A ver, Jaime está ahora mismo en modo de supervivencia con la primera hija. Decías antes, has seguido sacando capítulos. No he seguido sacando capítulos. Los dejé todos escritos antes y preparados porque sabía que ahora no iba a ser capaz. Ah, vale. Entonces me pegué unas navidades terribles. Entonces Jaime no tiene ni idea de qué va a ser de su vida un poquito más adelante. Pero vamos, yo creo que Kaizen va a seguir seguro. Lo disfruto mucho y joder, ahora que ha crecido a estos niveles y que la gente tiene ese feedback, pues es muy difícil no seguir, ya tienes ese compromiso. Libros no tengo ni idea de si escribiré más o no tengo ni idea, vamos a ver qué tal sale esto. Y bueno, yo estoy en FreeNow, veremos qué depara el futuro. Pero de momento, honestamente, mis próximos meses son centrarme en la pequeña y en estabilizar la vida después de un cambio tan grande. Es que aquí el señor Jaime es director de negocio de FreeNow para todo el sur de Europa. O sea, ojito, que es que al final que tienes mucho entre manos. Es una cosa increíble, ¿eh? De hecho, ¿cómo lo puedes hacer para estar tantas cosas a ese nivel? Porque siempre yo creo que todos los oyentes se lo preguntan. Puede ser, pero y siempre nunca tengo una buena respuesta porque creo que las cosas suceden a veces de manera muy gradual. Volviendo al pensamiento gris, ¿no? Cuando tú te encuentras con alguien que hace muchas cosas, dices, ¿cómo haces todo a la vez? No, es que no haces todo a la vez. Empezaste haciendo una cosa, llegaste a un determinado nivel de maestría sobre esa cosa o de capacidad sobre esa cosa y añadiste otra. Claro. Pasó lo mismo y añadiste otra, ¿no? Por el camino, obviamente, mataste otras y tiene un montón de sacrificios. ¿Cómo hago el podcast? Pues dedicándole los fines de semana, porque entre semana es imposible, ¿no? O sea, hay sacrificios en todo y se paga un precio por todo, pero creo que muchas veces nos pasa a todos, ¿no? Que vemos a alguien que hace muchas cosas y pensamos, joder, ¿cómo lo hará? Es que no lo ha hecho de golpe. Es que cuando yo empecé el podcast, cuando era director general de BlaBlaCar en España, Portugal y Alemania, es decir, el trabajo que estoy haciendo ahora se parece mucho al que hacía entonces. Obviamente es mucho trabajo, obviamente tiene esfuerzos, pero más o menos me lo sé, claro. En el sentido de que no estoy aprendiendo algo nuevo, ¿no? Con el podcast me ha pasado un poco parecido. Empecé a escribir el libro cuando había recorrido una curva de aprendizaje que me permitía hacer un capítulo del podcast a una velocidad razonable, sí. Sin morir en el intento, como para poder sacar, lo que decíamos antes, 1 horita al día para dedicarle al nuevo proyecto que era el libro. Entonces, no tengo grandes... Un día quizá, hoy nos hemos extendido mucho, ¿no? Pero quizá otro día, si quieres, hablamos de gestión del tiempo y demás. Pero no tengo grandes técnicas, tengo truquitos, tengo mis formas de abordarlo, pero no hay una fórmula mágica. Yo creo que esto es una mezcla de compromiso, y ahí ayuda mucho el haberme comprometido públicamente a hacer un capítulo cada semana y simplemente ir metiendo cosas a medida que vas teniendo un poquito de espacio para respirar y ser un masoquista porque luego nunca tienes tiempo para respirar, claro. Total. Yo creo que en el fondo, a mí también me ha pasado muchas épocas de mi vida, yo creo que en el fondo es un tema de priorizar qué te late más y en función de eso vas priorizando. También creo que según van pasando los años tienes más maestría, ayudado, que aprendes a delegar, con lo cual mucho trabajo de más al barro lo tienes delegado de alguna forma, con lo cual tu vida a lo mejor ya no es ni siquiera estar tanto tiempo con el ordenador, porque tu vida a lo mejor es estar reuniéndote o aprendiendo y tomando decisiones. O sea, en el fondo dices, ¿qué has hecho? Pues es que he tomado decisiones, he estado leyendo, he estado mejorando la toma de decisión. Y en el fondo es un poco eso, que dices, bueno, haces mucho, pero tampoco es tan consumidor de tiempo porque llevas un bagaje tuyo detrás que te ha permitido tomar decisiones de alto nivel. Entonces, yo creo que por ahí va muchas veces la explicación de cómo se puede hacer tanto siendo una persona sola. También creo que como el cuerpo humano, es lo de que no se enferma, ¿no? Cuando está en la batalla, porque tiene que sobrevivir. Yo creo que el problema es cuando paras. Cuando paras es cuando dices, ¡ostra! ¡Qué cansado estoy, eh! Puede ser. Yo llevo mal parar en general, entonces procuro no hacerlo. Pero mira, mencionabas antes, en algún momento has mencionado la ley de Parkinson, ¿no? Que sí. Dice que el trabajo ocupa todo el tiempo disponible. Yo creo que una de las claves para intentar hacer varias cosas, y es una obviedad, pero nos cuesta hacerla, es tener la autodisciplina de dejar un tema. Porque el trabajo es infinito, el podcast puede ser infinito, el libro puede ser infinito. Entonces, yo ahí, por lo que sea, tengo una tara desde muy pequeñito que yo a las 8 de la tarde dejaba de estudiar, aunque tuviera un examen al día siguiente y aunque suspendiera.
Yo decía, yo ya no estudio más. Entonces eso lo he ido arrastrando en la vida. En el trabajo obviamente hay días que no puedes hacer eso porque surge algún fuego o lo que sea, pero en general yo incluso en mi calendario tengo puesto un aviso de vete a casa. Tal cual. Y ese es el momento de cambiar de tema. Entonces, lo cierto es que si volvemos a la ley de Parkinson, cuando dedicamos mucho tiempo a una cosa, rápidamente entramos en rendimientos decrecientes. Si pensamos en Pareto, ¿no? La clave al final no deja de estar en cómo encuentro ese 20% de cosas que me van a dar el 80% de resultados. Y el resto, pues, lo que tú decías, delegarlo, no hacerlo más rápido, etcétera, de tal manera que tengas tiempo para intentar hacer más cosas en tu vida. Sí, y una cosa que has dicho tú que me ha parecido clave es, fíjate, dices tú, ¿cómo he podido sacar episodios cuando es que eres organizado? O sea, lo tenías organizado, lo tenías estructurado, lo tenías planificado para no tener que parar y claro, te has pegado el curro en Navidades, pero eso te ha posibilitado ir con cierto margen, que muchas personas que viven apagando fuegos no se organizan y viven un apagamiento de fuego continuo, con lo cual es muy difícil aplicar Parkinson, aplicar Pareto y es difícil. Pero si lo haces con este time blocking, planificación previa, pues las cosas acaban fluyendo, claro. Sí. No sales los fines de semana, también te digo, pero sí, funciona. Claro. Funciona. Y por último, Jaime, ¿dónde te puede encontrar la audiencia? Que aparte sé que tienes una comunidad, también para que la gente lo sepa. Sí, claro, a ver, al final mi web es el centro de todo, ¿no? jaimerodriguezsantiago.com, ahí está el podcast y desde ahí se puede acceder a la comunidad de Kaizen, que es un grupo de unas 400 personas que, por un lado, hacen un aporte económico para apoyar el podcast, pero además, pues hay, hacemos encuentros todos los meses, hablamos de libros, de películas, hay un foro con un montón de referencias, hay incluso hacemos unas sesiones de mentoría en el que reservan huecos y hablamos juntos, etcétera. Y más allá de la web y del podcast que se llama Kaizen y que está en todas las plataformas y del libro que hemos hablado hasta la saciedad, pues lo que quedaría serían redes sociales. Y yo no uso muchas, pero hay una que uso mucho, que es Twitter. Entonces en Twitter soy @jaime_rds y mientras Elon Musk no hunda Twitter, pues por allí seguiré. Luego ya no sé qué haré. Bueno, tampoco eres tan activo, que hay gente que está mucho más enganchada. No. Lo tienes bien, lo soy, o sea, lo tienes bien gestionado. Soy muy consumidor. Eso es. Soy muy consumidor. No sé si lo tengo también gestionado por el lado del consumo, pero por lo menos sí es cierto que no publico demasiado. Vale. Pues nada, simplemente un honor y un placer haberte tenido por aquí. Ha sido una delicia charlar contigo. Es algo que yo creo que nos enriquece mutuamente, compartir ideas, reflexiones. Así que en un futuro ojalá te podamos tener por tercera vez en el podcast dentro de un tiempecillo. Y nada, que te vaya genial con el libro porque te va a ir seguro. O sea, estoy convencido de que el libro se va a vender mucho y no se va a vender mucho durante unos meses. Creo que se va a vender mucho durante muchos años porque el libro es muy bueno y has conseguido cohesionar y coser mucho conocimiento que no es tan fácil de coser de esta forma tan buena. Pues qué te voy a decir, que lo primero que muchísimas gracias, que ojalá tengas razón, que tu pensamiento probabilístico funcione y sea cierto. Y que nada, que el honor es mío. Píldoras del Conocimiento es un podcast que he escuchado muchísimas veces. Creo además que tenemos una audiencia que habrá solape, pero que en general que nos interesan temas similares. O sea que espero que este capítulo le guste a tus oyentes y que yo cuando me llames vuelvo por aquí. Muchísimas gracias. Vale, pues nada, un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Adiós.